Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con un apunte muy bueno, que no habíamos podido realizar antes, pero que ahora hemos tenido la oportunidad de desarrollar, lo que es la Carta Magna. La Carta Magna de 1215, por supuesto que es uno de los documentos más importantes de la historia, muchachos, que incluso sus disposiciones aún están retratadas en en nuestros cuerpos legales, por cierto. Es uno de los documentos más fascinantes y fue firmada el 15 de junio de 1215. O sea, uno de los documentos más influyentes en la historia del derecho, y no solamente del derecho, sino que de la política occidental. ¿De dónde surge esta carta? ¿Cuál es su origen? Eso es lo que vamos a ver en Filosofía Apuntes. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, la Carta Magna, como habíamos dicho, o la Magna Carta, fue firmada el 15 de junio de 1215. Y a pesar de haber sido inicialmente un acuerdo fallido entre el rey Juan I de Inglaterra y sus varones rebeldes, su legado ha perdurado a lo largo de los siglos, influyendo en sistemas legales como el británico y el estadounidense. A continuación, analizamos sus orígenes, contenido y relevancia histórica. En la Inglaterra del siglo XIII, el rey Juan, conocido como Juan sin tierra, enfrentaba una crisis debido a su gobierno autoritario, su política fiscal opresiva y sus fracasos militares en Francia. Como resultado, un grupo de varones se rebeló exigiendo que el monarca respetara ciertos derechos y limitara su poder. ¿Y quiénes eran estos varones? Los varones eran nobles feudales, es decir, grandes señores de la tierra que poseían vastos territorios y ejercían autoridad sobre sus vasallos. Estos varones tenían un compromiso de lealtad con el rey a cambio de tierras y privilegios, pero también tenían poder militar y económico suficiente para desafiar al monarca cuando sentían que sus derechos eran amenazados. Entonces, los varones que se rebelaron contra Juan I eran aproximadamente 40 nobles principales, aunque en total participaron más de 100 señores feudales. ¿Ya? Algunos de los que se destacaron fue Robert Fitzwalter, es que era considerado el líder militar de los varones rebeldes, un influyente noble y comandante de la oposición contra el rey; Eustace de Becci, el varón del norte de Inglaterra y enemigo personal del rey Juan; Richard de Clare, conde de Hertford, importante noble con tierras en Inglaterra e Irlanda; Geoffrey de Mandeville, conde de Essex, uno de los primeros en unirse a la rebelión; William de Mowbray, poseía grandes tierras en Yorkshire y participó activamente en la revuelta; Roger Bigod, conde de Norfolk, uno de los nobles más poderosos de Inglaterra; William de Huntingfield, sheriff de Norfolk y Suffolk, y se unió a los varones que se unieron a los varones rebeldes; y Saher de Quincy, conde de Winchester, uno de los primeros en apoyar la rebelión; William Marshall, conde de Pembroke, que no fue un noble, o sea, perdón, no fue un rebelde, pero medió entre los varones y el rey, y más tarde ayudó a restaurar la Carta Magna en 1212 tras la muerte de Juan I. Pero ¿por qué se rebelaron estos caballeros? Porque estaban hartos de sus altos impuestos, de las derrotas militares y del gobierno autoritario que estaba ejerciendo Juan I. Y claro, Juan I aumentó los impuestos, ¿por qué? Para financiar sus guerras en Francia, especialmente el escutage, que era el pago en lugar del servicio militar. Pero además de financiar esta guerra, la pierde, o sea, perdió Normandía en 1204, lo que debilitó enormemente su autoridad. Aplicaba castigos arbitrarios y confiscaba tierras sin juicio justo, un abuso de poder increíble. Y además, a todo eso, había un conflicto también con la iglesia. Disputó con el Papa Inocencio III sobre el nombramiento del arzobispo de Canterbury, lo que llevó a la excomunión del rey en 1209.
falta de respeto a la nobleza. A diferencia de reyes anteriores, Juan I gobernaba de manera autoritaria, ignorando las tradiciones feudales. ¿Y cómo lograron estos varones forzar la Carta Magna? Bueno, hubo una rebelión armada entre 1214 y 1215. Y tras la derrota de Juan en la batalla de Bouvines en 1214, los varones se reorganizaron y tomaron Londres en mayo de 1215. Hubieron negociaciones en Runnymede en junio de 1215. Ante la presión, el rey aceptó negociar con los varones, lo que llevó a la firma de la Carta Magna el 15 de junio de 1215. Y aquí tenemos, muchachos, la Carta Magna. La vamos a leer. La vamos a leer, la vamos a analizar párrafo por párrafo, artículo por artículo, para que nos enteremos de qué va esta carta, ¿no? Entonces, la carta empieza de esta forma. Fíjense. Juan, por la gracia de Dios, rey de Inglaterra, señor de Irlanda, duque de Normandía y Aquitania, y conde de Anjou, a los arzobispos, obispos, abades, condes, varones, jueces de bosque, sheriffs, gobernadores, oficiales, y a todos los alguaciles, y a los demás fieles súbditos suyos, salud. Sabed que nos, en la presencia de Dios, y por la salud de nuestra alma, y de las almas de nuestros antecesores y herederos, y para honra de Dios y exaltación de la Iglesia, y reforma de nuestro reino, de acuerdo con el parecer de nuestros venerados padres, Esteban, arzobispo de Canterbury, primado de toda Inglaterra y cardenal de la Santa Iglesia Romana, Enrique, arzobispo de Dublín, Guillermo, obispo de Londres, Pedro de Winchester, Jocelyn de Bath y Glastonbury, Hugo de Lincoln, Walterio de Worcester, Guillermo de Coventry, Benedicto de Rochester, obispos y maestro Pandolfo, subdiácono y antiguo siervo del Papa, Fray Améric, maestro del templo en Inglaterra, y las nobles personas Guillermo Mareschal, conde de Pembroke, Guillermo, conde de Salisbury, Guillermo, conde de Warren, Guillermo, conde de Arundel, Alano de Galway, condestable de Escocia, Warren Fitzgerald, Pedro Fitzherbert y Huberto de Bug, Senescal de Pitu, Hugo de Neville, Mateo Fitzherbert, Tomás Bassett, Alano Bassett, Felipe de Albine, Roberto de Ropel, Juan Mareschal, Juan Fitzhugh y otros vasallos nuestros, hemos en primer lugar asentido ante Dios y por esta nuestra presente carta confirmada por nosotros y nuestros herederos para siempre. Se fijan que ese es el primer párrafo, enorme, un tono formal, religioso. Esta introducción ya enfatiza que la autoridad del rey proviene de Dios, reflejando la estructura feudal y el poder de la iglesia en la Edad Media. Y fíjense que hay múltiples títulos. Se enumeran sus territorios para demostrar su poder, aunque en la práctica la verdad es que su territorio, su reinado más bien, estaba debilitado por conflictos con la nobleza. Entonces todo esto que se muestra, la verdad es que es aparente. Se presenta la carta como un acto de piedad y justicia, aunque en realidad fue una concesión forzada por los varones rebeldes, como nosotros ya lo habíamos señalado. La carta sigue entonces, dice, en su primer artículo, este es el primer artículo de la Carta Magna, que la Iglesia de Inglaterra será libre y gozará inviolablemente de todos sus derechos y libertades, y haremos que unos y otros sean por tanto observados, en consecuencia la libertad de elecciones que se ha creído muy necesaria para la Iglesia de Inglaterra, y por nuestra libre voluntad y agrado la hemos concedido y confirmado por nuestra carta, y obtenido la confirmación de ella por el Papa Inocencio III, antes de la discordia entre nos y nuestros varones, la cual carta observaremos y haremos que sea observada plenamente por nuestros herederos para siempre. Hemos concedido también a todos los hombres libres de nuestro reino, por nos y nuestros herederos para siempre, todas las infrascriptas libertades para que las tengan y posean ellos y sus herederos de nos y nuestros herederos. Entonces aquí
se garantiza la independencia del poder real, reflejando la influencia también del Papa Inocencio III en el conflicto. Em, Esta cláusula protegía a la Iglesia del control real en la elección de obispos, que era un tema central en las disputas de la época. Y a pesar de la anulación de la Carta de 1215, que es esta que estamos leyendo, este principio sobrevivió y fortaleció la autonomía eclesiástica en Inglaterra. Vamos con el artículo segundo entonces, que dice: si alguno de nuestros condes o varones u otros que dependan principalmente de nosotros por servicio militar muriese y al tiempo de su muerte fuese de edad su heredero y debiere compensación, tendrá la herencia por la compensación antigua, es decir, el heredero o herederos de un conde, 100 libras por toda una baronía, el heredero o herederos de un caballero, 100 chelines a lo más por todo un feudo de caballero, y el que daba menos, el que deba menos, pagará menos, según la antigua costumbre de los feudos. Entonces, este artículo segundo regula la herencia de tierras feudales dentro del sistema feudal inglés. Y este artículo se sugiere en un momento que los reyes de Inglaterra utilizaban el relief, que es una compensación o un pago feudal. De hecho, ya relief hoy significa, en inglés moderno, significa alivio, como una forma de obtener ingresos de los herederos de nobles y caballeros fallecidos. Pero ¿por qué se hace este artículo? Bueno, porque la situación antes de la Carta Magna se establecía que cuando un noble moría, su heredero tenía que pagar una suma de dinero al rey para tomar posesión de sus tierras. El monto de este pago era arbitrario y dependía del rey, lo que significaba que muchos herederos no podían pagar y perdían sus derechos sobre las tierras familiares. El rey Juan I utilizó este mecanismo de manera abusiva, exigiendo pagos excesivos a los herederos nobles para llenar las arcas reales, especialmente tras perder Normandía en 1204. Entonces la rebelión de los varones que llevó a la Carta Magna fue en parte motivada por estos abusos económicos. Y este artículo segundo intenta limitar los montos de estos pagos, asegurando que se respete la costumbre feudal y no se impongan tarifas arbitrarias. Entonces, fundamentalmente, esto regula la sucesión feudal, asegurando que los herederos puedan tomar posesión de las tierras sin enfrentar pagos excesivos o injustos. Entonces se reconoce lo que se conoce en realidad como el derecho de herencia, según la antigua costumbre feudal, lo que significa que el rey no puede exigir pagos arbitrarios. Y ahí, como pueden ver, se establece una tarifa para la compensación feudal: 100 libras por la herencia de un conde, 100 chelines, es decir, 5 libras, por la herencia de un caballero, y si la herencia es menor, se paga menos proporcionalmente. Y así se evita que el rey exija pagos desproporcionados, lo que da mayor estabilidad a la economía y a la nobleza. Y estas cantidades eran consideradas justas y razonables, por lo menos para la época, permitiendo que los herederos puedan asumir su posición sin endeudarse gravemente. Luego viene el artículo tercero, dice: pero si el heredero de los dichos fuese menor de edad y estuviese bajo tutela, tendrá su herencia sin compensación o multa cuando llegue a ser mayor de edad. Claro, porque en la Inglaterra medieval, cuando un noble fallecía y su heredero era menor de edad, éste pasaba a estar bajo la tutela del rey o de otro señor feudal hasta alcanzar la mayoría de edad. Entonces, antes de la Carta Magna, esta tutela era una oportunidad de explotación para la corona, ya que el rey administraba las tierras del menor, a menudo en beneficio propio, podía vender la tutela a otro noble, quien tenía derecho a explotar los recursos del feudo hasta que el heredero creciera, y exigía altas sumas de dinero para que el heredero pudiera reclamar su derecho una vez que llegara a la vida adulta. Entonces, esto tiene como protección exigencias de abusos financieros. O sea, el heredero no tendrá que pagar una multa o compensación cuando alcance la mayoría de edad. Y asegura que, aunque su tierra haya estado en tutela, no se le exijan pagos excesivos cuando la recupere. Y esto evita que los regentes o tutores destruyan la riqueza del feudo o se aprovechen económicamente del menor. Ese fue entonces el artículo tercero. Vamos con el artículo cuarto de esta Carta Magna, que decía: el guardador de la tierra del heredero que sea menor de edad solamente sacará de la tierra de dicho heredero
preventos razonables y la someterá a costumbres y servicios razonables, y eso sin destruir o arruinar los hombres o las cosas. Y si nos encomendamos la guarda de esa tierra al sheriff o a otro cualquiera que sea responsable a nos por los productos de la tierra, y si él ejecutase actos de destrucción o de ruina en las tierras de la tutela, lo compeleremos a dar satisfacción, y la tierra será encomendada a 2 legítimos y discretos moradores de aquel feudo, quienes serán responsables por los productos a nos o a aquel a quien nos los asignaremos. Y si nos diéramos o vendiéramos la guardia de dichas tierras a alguien, y él ejecutase actos de destrucción o ruina en ellas, perderá la tutela, que será encomendada a 2 legítimos y discretos moradores en el feudo, los cuales serán de igual manera responsables a nos, como se ha dicho. Entonces fíjense que el contexto de esto es que en la Inglaterra feudal, cuando un noble moría dejando un heredero menor de edad, el rey tenía derecho de tutela sobre el heredero y sus bienes. Y esto muchas veces se utilizaba para explotar económicamente esas tierras sin ningún control en perjuicio del heredero. Y este artículo intenta restringir y regular ese poder. Claro, porque cuando un heredero, dice este artículo, menor de edad, es decir, aún no capacitado para administrar sus bienes, reciba tierras en herencia, el tutor o guardador de esas tierras solo podrá obtener provechos razonables de las tierras. No puede destruir ni arruinar las tierras ni las personas que viven en ellas, y no podrá explotar de forma excesiva esos bienes. Y si el rey o la autoridad real asigna la custodia de esas tierras a un sheriff u otro oficial, y éste actúa de manera destructiva, se le exigirá compensación. Luego la custodia se entregará a 2 vecinos honestos y discretos del feudo, quienes rendirán cuentas al rey de los productos de la tierra. Lo mismo se aplica al rey si vende o da la custodia a un tercero y éste actúa mal. Perderá el derecho de tutela, que será transferido a 2 legítimos vecinos del lugar. Entonces aquí nuevamente también se limita el abuso del poder feudal. Vamos con el artículo 5 de esta interesante Carta Magna, que dice: pero el tutor, mientras tenga la guarda de la tierra, deberá conservar y mantener las casas, parques, conejeras, estanques, molinos y otras cosas pertenecientes a la tierra, cubriendo los gastos con los productos de ella, y cuando el heredero llegue a ser mayor de edad, deberá restituirle toda su tierra, provista de arados y carruajes, con los aparejos que el tiempo requiera y que los productos de la tierra puedan soportar. Nuevamente, en la Inglaterra feudal, muchas veces los tutores se enriquecían a costa del patrimonio de los menores. La Carta Magna intenta aquí limitar esos abusos, estableciendo una obligación positiva de mantener y entregar en buen estado aquello que es heredado. Entonces, el tutor, mientras tenga la guardia de la tierra de un menor, debe conservar y mantener la casa, los parques, o el parque referido a las áreas de caza o recreación, conejeras, estanques, molinos, todo lo que pertenezca al feudo, y que debe cubrirse con los productos de la misma tierra, es decir, sin aportar recursos externos ni esquilmar los bienes. Y cuando el heredero alcance la mayoría de edad, bueno, el tutor debe restituir, y que ésta debe estar provista de arados y carruajes, aparejos y herramientas. Ese es el artículo entonces 5 de esta Carta Magna. Vamos al artículo 6 de la Carta Magna, que sigue hablando de los herederos. Y dice: los herederos se casarán sin degradar el linaje, y antes que el matrimonio sea contraído, deberá darse conocimiento de él a sus más cercanos parientes consanguíneos. ¿Ya? Aquí se introduce una disposición muy significativa sobre el matrimonio de los herederos, como pueden notar, especialmente aquellos que aún no tienen plena capacidad legal, y refleja la preocupación por la protección del linaje, la herencia y los intereses familiares en aquella Inglaterra feudal. Porque claro, bajo el sistema feudal inglés, el rey o el señor feudal tenía el derecho de tutela sobre los herederos menores, y eso incluía también el derecho de matrimonio. Eso significaba que podía casar a un heredero o heredera con quien quisiera, muchas veces vendiendo ese derecho al mejor postor. Y este artículo limitaba entonces el poder, es decir, reconocer el derecho del heredero a casarse, pero establece dos restricciones: que no degrade su linaje, limitando uniones con personas de estatus inferior, y que la familia sea informada antes del matrimonio, lo que permite oponer
resistencia. Para entenderlo mejor este artículo, veamos un ejemplo práctico. Imaginemos que en el año 1216 muere el barón Hack de Lancaster, dejando como heredera a su hija Matilda de 14 años. Como es menor de edad, el rey toma la tutela de sus tierras y de su persona como era costumbre feudal. El rey decide casar a Matilda con un caballero de origen humilde, Geoffrey, cuyo padre fue un vasallo menor. Este matrimonio beneficiaría políticamente al rey, que ganaría un aliado leal, pero supondría una degradación del linaje noble de Matilda, ya que se uniría con alguien de rango muy inferior. Sin embargo, según este artículo, entonces el matrimonio no debe degradar el linaje de la heredera, por lo que casar a Matilda con Geoffrey violaría esa cláusula. Además, los parientes consanguíneos de Matilda, por ejemplo sus tíos nobles, no fueron informados previamente ni consultados sobre este matrimonio. Entonces aquí se impugna el matrimonio ante el rey o ante los tribunales baroniales, alegando que degrada el linaje. Y se argumenta que el derecho feudal y la Carta Magna exigen que se le informe previamente para proteger la dignidad y la herencia familiar. Entonces ahí estaríamos con el artículo 6 de la Carta Magna de 1215. Vamos ahora con el artículo 7. Dice: la viuda tendrá inmediatamente después de la muerte de su marido y sin dificultad alguna su haber de matrimonio y su herencia, ni será ella obligada a dar cosa alguna por su viudedad o haber de matrimonio o por su herencia que su marido y ella poseían el día de la muerte de aquel, y puede ella permanecer en la mansión principal o casa de habitación de su marido 40 días después de su muerte, dentro del cual término le será asignada su viudedad. Fíjense que esta carta entonces establece que la viuda tiene derecho inmediato a su herencia y haber de matrimonio sin trabas legales ni exigencias indebidas. No se le puede exigir pago alguno por acceder a esos derechos, ni por su viudedad, ni por la herencia, ni por el dote matrimonial. Tiene derecho a permanecer en la casa de su esposo por 40 días tras su muerte, durante los cuales se debe definir y asignar formalmente su viudedad. Esto es la parte de los bienes del esposo que le corresponde. Así eso establece la Carta Magna. ¿Y cómo era antes? ¿Cómo era la situación antes? Antes de que este artículo se redactara, las viudas en el sistema feudal inglés estaban en una posición muy vulnerable. Estas eran algunas de las prácticas comunes. Se confiscaban los bienes. Tras la muerte del esposo, los señores feudales o el rey podían retener o administrar los bienes del difunto, muchas veces sin respetar los derechos de la viuda. A menudo se exigían sumas de dinero a las viudas por reclamar su herencia o por poder quedarse en la propiedad del esposo. Las viudas pueden ser obligadas a casarse de nuevo, frecuentemente con alguien elegido por el rey o el señor feudal y sin su consentimiento, y esto les quitaba una autonomía enorme. También era común que perdieran inmediatamente su lugar de residencia, dejándolas sin un hogar al morir su marido. Entonces la Carta Magna cambia esto, se reconoce su derecho de herencia y propiedad personal, se limita el poder del rey y los señores sobre el futuro, y se establece un plazo razonable de seguridad que son estos 40 días. Vamos con el artículo 8 de esta Carta Magna, que nos señala lo siguiente. Dice: ninguna viuda será obligada a casarse entre tanto que ella tenga la intención de vivir sin marido, pero ello dará fianza, sin embargo, que no se casará sin nuestro asentimiento si dependiere de nos, o sin el consentimiento del señor de quien dependa, si dependiese de otro. Entonces, este artículo reconoce un derecho fundamental para las viudas, el derecho a permanecer solteras si así lo desean. A la vez establece una condición: si decide casarse de nuevo, debe obtener el consentimiento del rey o del señor feudal del cual dependa. Y claro, antes de 1215 la situación de las viudas era precaria y profundamente condicionada por los intereses políticos. Era común que una viuda fuera obligada a casarse nuevamente, a menudo con alguien elegido por su señor feudal, y esto no solo afectaba su autonomía personal, sino que también su patrimonio, ya que al casarse sus bienes y derechos pasaban bajo la autoridad del nuevo esposo. El matrimonio de una viuda con propiedades era una oportunidad de negocio para el señor feudal, que podía exigir pagos o negociar alianzas por medio de estos enlaces. Al casarse de nuevo bajo imposición, una viuda podía perder el control sobre lo que correspondía por derecho tras la muerte de su esposo. Entonces aquí nada, se reconoce que la viuda tiene libertad de no volverse a casar, lo cual es una afirmación importante dentro de su autonomía personal. Nadie puede obligarla a tomar un nuevo marido contra su voluntad.
aunque mantiene la necesidad del consentimiento feudal si decide casarse, y esto parece más una formalidad de control feudal que una imposición directa. Ujú. Vamos con el artículo noveno, este artículo noveno que es un poco más extenso. Fíjense lo que dice. Ni nos, ni nuestros alguaciles embargaremos tierra o renta por ninguna deuda, mientras haya muebles del deudor en la finca que sean bastante para pagar la deuda. Ni se embargará a los fiadores del deudor, entre tanto que el deudor principal sea suficiente para el pago de la deuda. Pero si el principal deudor falta el pago de la deuda, no teniendo enteramente con qué satisfacerla, entonces los fiadores responderán de la deuda, y si ellos lo hicieren deberán tener las tierras y rentas del deudor hasta que sean satisfechos de la deuda que pagarán por él, a menos que el deudor principal pueda probar que se halla libre de la deuda contra los dichos fiadores. Entonces, esta Carta Magna, ¿no es cierto?, de 1215, aborda un tema clave en la vida económica y social del siglo XIII, el manejo de las deudas y la protección del patrimonio frente a abusos del poder real o señorial, en un lenguaje jurídico pero claro, porque se establecen restricciones a las prácticas coercitivas que hasta entonces eran comunes especialmente por parte del rey y sus oficiales. Dice que ni el rey ni sus alguaciles pueden embargar tierras o rentas de un deudor si todavía hay muebles como animales, herramientas, granos, suficientes para saldar la deuda, y esta disposición protege en primer lugar la tierra como base de subsistencia del deudor y da prioridad a los bienes móviles que son menos esenciales para la supervivencia a largo plazo. También se establece que los fiadores del deudor no pueden ser embargados ni perseguidos mientras el deudor principal tenga capacidad para pagar. Y esta cláusula defiende el principio de justicia proporcional. Solo si el deudor principal no puede pagar completamente, se puede exigir el pago a los fiadores. Pero incluso entonces, si los fiadores pagan, tienen derecho a poseer las tierras y las rentas del deudor hasta ser compensados por lo que le adelantaron, y aún se le concede al deudor la posibilidad de defenderse legalmente, probando que ya ha pagado o que no debe la suma reclamada. Este conjunto de medidas establece una lógica de proporcionalidad, equidad y derecho a defensa que resulta muy avanzada para su tiempo, de hecho. ¿Y cómo era antes la situación antes de este artículo, antes de la Carta Magna? Bueno, el rey y sus alguaciles tenían amplio poder para confiscar bienes y propiedades sin restricciones claras. En muchos casos se embargaban tierras incluso cuando existían otros medios de pago disponibles. Se perseguía a los fiadores sin comprobar la solvencia del deudor principal, lo que podía llevar a arruinar a quienes simplemente habían garantizado una deuda de buena fe. No existen mecanismos de compensación para los fiadores que asumían una deuda ajena, ni garantías jurídicas que los protegieran de abusos. El sistema era fácilmente manipulable por funcionarios corruptos o por el propio monarca para recaudar fondos rápidamente, especialmente en tiempos de guerra o crisis. En otras palabras, el deudor y quienes lo respaldaban estaban completamente expuestos al poder coercitivo del Estado feudal sin recurso a una justicia equilibrada. Ese fue entonces el artículo noveno de la Carta Magna. Vamos al artículo 10 de nuestra Carta Magna de 1215, que dice: si alguien hubiese tomado prestada alguna cosa de los judíos, más o menos, y muere antes de que sea pagada la deuda, no se pagará interés por dicha deuda mientras el heredero se halle en menor de edad, sea quien fuere la persona de quien dependa. Y si la deuda cae en nuestras manos, nos tomaremos solamente los bienes muebles mencionados en la carta o instrumentos. Entonces, aquí se nos introduce una disposición muy particular. Regula el cobro a deudas a menores de edad cuando el préstamo ha sido hecho por judíos. Y este breve artículo refleja varios aspectos del mundo feudal del siglo XIII. Las tensiones religiosas, el papel de los judíos como prestamistas, la cuestión de los intereses y la protección del patrimonio del heredero menor. El texto establece que si alguien toma dinero prestado de un judío y muere antes de devolverlo, no se cobrará interés mientras el heredero sea menor de edad, independientemente de a quién pertenezca dicho heredero. Además, si el rey nos llega a encargarse de esa deuda, solo tomará los bienes que estén explícitamente incluidos en el contrato. A primera vista,
Puede parecer una medida económica neutral, pero en realidad está profundamente enraizada en las complejidades sociales y religiosas de su tiempo. En la Inglaterra medieval, o sea, antes de esta disposición, los judíos eran los principales prestamistas, en parte porque a los cristianos les estaba prohibido por doctrina eclesiástica cobrar intereses sobre los préstamos, es decir, la usura que se consideraba en ese tiempo ya. De hecho, ya en ese tiempo el puro préstamo con interés, o sea, ya cobrar interés ya era algo usurero por el préstamo. Ujú. Y esto colocaba a la comunidad judía en una posición económica particular, pero también muy vulnerable. Sus préstamos eran legales y necesarios para el funcionamiento del reino, pero social y religiosamente despreciados. A menudo eran objeto de resentimiento popular, alimentado por estereotipos y prejuicios. Tras la muerte de un deudor, los herederos, incluso si eran menores, eran legalmente responsables de la deuda, incluidos los intereses acumulados, los que podía llevar a la pérdida de tierras, bienes o el endeudamiento prolongado de familias enteras. Entonces, ¿cómo cambia todo esto este artículo? Diciendo que no se puede cobrar intereses mientras el heredero sea menor de edad, es decir, se congela el crecimiento de la deuda, lo cual alivia significativamente la carga para los herederos jóvenes y proteger sus bienes. Si la deuda pasa a manos del rey, éste solo podrá cobrar la deuda de lo que está expresamente establecido en el contrato, y esto evita abusos por parte de la administración real, que en el pasado podía usar estas deudas como un pretexto para confiscar más bienes de lo que correspondían. Y uno podría verlo desde esta perspectiva, ¿no? De que aquí hay un artículo que parece defender a los deudores, pero también hay un contexto antisemita de la época, al señalar específicamente a los judíos como prestamistas y limitar el cobro de interés en sus préstamos, donde se refuerza la percepción de que el dinero judío era una amenaza que debía ser contenida. Pero el tono del artículo es más pragmático que abiertamente ideológico. No prohíbe los préstamos ni los intereses, ni ataca directamente a los judíos como grupo, simplemente regula una situación que afectaba a la nobleza feudal, especialmente cuando se trataba de preservar la herencia de los menores. Obviamente tiene sus tintes, obviamente todo tiene sus tintes en esta Carta Magna, ¿no? O sea, los poderes políticos están a la vista. Y ahí estamos entonces con el artículo 10 de esta Carta Magna. Vamos entonces con el artículo 12 de esta Carta Magna, que dice: no se impondrá derecho de escudo, scutage, de nuestro reino, a menos que sea por el Consejo General de nuestro reino, excepto para redimir nuestra persona y para armar caballero a nuestro hijo mayor y para casar una vez nuestra hija mayor, y para esto se pagará un subsidio razonable. De la misma manera deberá ser respecto de los subsidios de la ciudad de Londres. Entonces, este artículo, ¿no es cierto?, nos habla del scutage, que es el derecho de escudo, también se conocía. Y este scutage era un impuesto que sustituía el servicio militar. Los vasallos que estaban obligados a servir militarmente al rey podían pagar este tributo en dinero en lugar de presentarse en persona. Originalmente era ocasional, sin embargo los reyes comenzaron a usarlo de forma cada vez más frecuente y gravosa, incluso cuando no había guerra, lo que generó un gran malestar, supondrán ustedes, en los varones. Entonces este artículo limita el poder del monarca. El rey no puede imponer el scutage ni otros subsidios sin el consentimiento del Consejo General del Reino, lo que hoy podríamos llamar una asamblea de nobles o un protoparlamento. Y este principio es considerado un antecedente directo del consentimiento parlamentario para los impuestos, que luego será esencial en el constitucionalismo inglés, como lo veremos más adelante, por ejemplo, en la Petition of Right de 1628 y el Bill of Rights de 1689. Entonces se permite al rey imponer tributos sin consulta solo en 3 casos tradicionales: para redimir su persona, por ejemplo, si fuera capturado en batalla; para armar caballero a su hijo mayor, una ceremonia pública y costosa; y para casar una vez a su hija mayor, es decir, una sola vez por hija. Estas eran causas de gasto especiales y rituales, aceptadas social y políticamente. Incluso en casos el tributo debía ser razonable, o sea, por eso se habla de un subsidio razonable.
Se incluye explícitamente a la ciudad de Londres, que gozaba de privilegios y autonomía significativos desde siglos antes. Y esta cláusula asegura que las ciudades no sean tratadas de manera más onerosa o arbitraria que los varones, reafirmando la idea de igualdad ante la carga tributaria y la ley para estamentos representados. Ahí tenemos entonces el artículo 12 de esta magnífica Carta Magna. Vamos al artículo 13. El artículo 13 nos dice que y la ciudad de Londres tendrá todas sus antiguas libertades y costumbres libres, tanto por tierra como por agua. Además de esto, queremos y concedemos que todas las demás ciudades y burgos, y villas y puertos tengan todas sus libertades y costumbres libres. Entonces, vamos ahí a este análisis. Londres era ya en el siglo XIII una ciudad poderosa y con autonomía considerable, con derechos de autogobierno, comercio, justicia propia y elecciones de alcaldes. La cláusula reafirma todas sus antiguas libertades y costumbres, lo que implica una garantía de no interferencia real en sus derechos adquiridos. La expresión por tierra como por agua incluye las rutas comerciales terrestres y fluviales, el comercio y la navegación del Támesis, vital para su economía. Y el artículo no se detiene en Londres, sino que extiende el mismo principio de autonomía a otras entidades urbanas, a las ciudades, los urban centers más grandes, los burgos, las localidades con estatuto especial, villas y puertos. Y estas entidades muchas veces habían comprado o negociado cartas reales con privilegios y exenciones, y ahora se asegura su validez y continuidad. Luego hay una frase que llama bastante la atención, que es libertades y costumbres libres, que alude a la exención de impuestos abusivos, a la autonomía judicial, al derecho a elegir autoridades y el control sobre mercados, pesos y medidas. Se trata de derechos adquiridos consuetudinariamente o por concesión expresa, cuya continuidad se protege en este documento. Y aquí este artículo la verdad es que es bastante interesante porque anticipa principios jurídicos que más tarde serán centrales en el derecho constitucional y en el administrativo. Porque podemos ver aquí, por ejemplo, la autonomía municipal, donde se reconoce la capacidad de autogobierno local, incluso frente al poder central. El derecho consuetudinario, que protege las costumbres locales, y el Estado de Derecho, es decir, el rey se compromete a respetar el orden jurídico previo y no actuar arbitrariamente. En Chile, por ejemplo, la Constitución de 1980, en su artículo 118, establece que las municipalidades son autónomas dentro de los límites que señala la ley, lo que tiene una cierta resonancia con este principio de respeto a los derechos propios de las comunidades locales. Vamos con el artículo 14 ya, que es un poquitín más largo, pero dice: y si el Consejo General del Reino, entre paréntesis la Cámara de los Comunes, intervendrá en lo concerniente al reparto de los subsidios, excepto en los 3 casos arriba mencionados, y para repartir los derechos de escudo haremos que sean convocados los arzobispos, obispos, abades, condes y grandes varones del reino, cada uno singularmente por cartas nuestras. Y además de esto haremos que sean convocados en general por nuestros sheriffs y alguaciles, y todos los demás que dependen principalmente de nos en jefe en un cierto día, es decir, 40 días al menos antes de la reunión para un cierto lugar, y en todas las cartas de tal convocatoria declararemos la causa de ella. Y hecha la convocatoria, se procederá al despacho de los negocios el día señalado, según el parecer de los que se hallaren presentes, aunque todos los que fueron convocados no hayan concurrido. Vamos viendo entonces, el Consejo General del Reino no era aún una cámara parlamentaria como la entendemos hoy, pero esta disposición marca un hito hacia su formalización como asamblea consultiva y legislativa, que se convertiría siglos después en la Cámara de los Comunes. Se reconoce expresamente su participación en el reparto de subsidios, salvo los 3 casos exentos del artículo 12, de ser rescate del rey, armar al hijo mayor caballero y casar a la hija mayor. Se distingue entre los grandes señores eclesiásticos y laicos, quienes debían ser convocados personalmente por carta del rey, y los demás vasallos directos del rey, convocados en general mediante los sheriffs, es decir, representantes reales locales. Esta distinción prefigura la división futura entre la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes.
La convocatoria debe realizarse con al menos 40 días de anticipación, indicando fecha, lugar, causa de la reunión. Y establece una regla de procedimiento legal y regularidad. Introduce el principio de publicidad y fundamentación del acto de convocatoria, similar al principio de la legalidad en la administración pública moderna. Y si bien todos los convocados deben ser llamados, la decisión puede tomarse aunque algunos no asistan. Y eso evita obviamente los bloqueos, las ausencias deliberadas y consolida el principio de mayoría o quórum mínimo suficiente. Entonces ahí vemos muchas cosas: la representación política, la suficiencia del quórum, la convocatoria formal con plazo y causa, como un artículo moderno, ¿no es cierto? A mí me parece que es bastante clave también este artículo 14, como todos los demás, pero aquí vemos ya más señales de lo que es el derecho, lo que se va prefigurando después para el derecho moderno, ¿no? Vamos con el artículo 15, que dice: para lo futuro no concederemos a nadie que pueda exigir subsidios de sus arrendatarios libres, a menos que sea para redimir su cuerpo y para hacer caballero a su hijo mayor y para casar una vez su hija mayor, y para esto solamente se pagará un subsidio razonable. ¿Qué son estos de los arrendamientos libres que dice la carta? Se trata de personas que tenían tenencias de tierra bajo ciertas condiciones feudales, pero que no eran siervos. Tenían derechos reconocidos y estaban protegidos contra imposiciones arbitrarias, especialmente tributarias, aunque aún bajo ciertas obligaciones con su señor. Entonces, el artículo prohíbe que los nobles y varones puedan exigir contribuciones económicas, subsidios, a sus arrendatarios, salvo entre ocasiones excepcionales: redimir su cuerpo, es decir, pagar un rescate si caían prisioneros, armar caballero a su hijo mayor, casar a su hija mayor y solo una vez por hija. Estas excepciones coinciden con las mencionadas para el rey en los artículos 12 y 14, mostrando que los privilegios fiscales están siendo regulados simétricamente tanto para la corona como para los señores feudales. El subsidio debe ser razonable, implica una limitación material al monto de lo que se puede exigir. Hay un freno a los abusos feudales, porque esta norma fue incluida por presión de varones menores y los arrendatarios libres, quienes sufrían exacciones abusivas por parte de los señores. Por lo tanto, aquí podemos ver otro principio moderno: la legalidad tributaria, la protección a los contribuyentes, el principio de proporcionalidad y razonabilidad, donde se debe pagar un subsidio razonable, ¿no? Esto lo podemos ver también en Chile, en la Constitución, en el artículo 19, número 20, que dice: ningún tributo puede ser establecido ni cobrado sino en virtud de una ley que lo autorice. Bueno, no lo dice así exactamente, pero sin mirar el artículo recuerdo que era algo parecido, algo parecido. Vamos entonces con el artículo 16. Nadie será sujeto a embargar para ejecutar mayor servicio por un feudo de caballero u otra posesión libre que el que por ellos deba. Entonces, este artículo 16 es en realidad una afirmación directa del principio de proporcionalidad de las obligaciones feudales. Pero primero, ¿qué es un feudo de caballero? Un knight's fee era una unidad de tierra que un vasallo recibía del señor a cambio de servicio militar. Se esperaba que el tenedor del feudo proporcionara un caballero armado por un periodo determinado, por lo general 40 días al año. Y esta obligación estaba claramente delimitada, y lo que se protege aquí es que no se imponga un servicio superior al estipulado por el vínculo feudal. ¿Y qué significa la posesión libre? Se refiere a la tierra mantenida por un arrendatario libre, un freeholder, con derechos garantizados y sin servidumbre personal. Aunque todavía debía ciertos deberes al señor feudal o al rey, esos deberes estaban determinados por la costumbre o por carta. No podían ser ampliados arbitrariamente. La palabra embargo en este contexto puede interpretarse como coacción, presión o privación de bienes para forzar un servicio mayor al debido. El artículo garantiza que nadie podrá ser obligado, ni mediante confiscación ni por fuerza legal o militar, a prestar más servicio que el pactado o tradicionalmente establecido. Entonces aquí nuevamente está el principio de proporcionalidad, el de legalidad de las cargas públicas y la protección frente al abuso del poder.
Vamos con el artículo 17º de esta carta, que dice: el Tribunal de Pleitos Comunes no seguirá nuestra corte, sino que se tendrá en un lugar cierto. ¿Y qué significa esto? Bueno, aquí se establece un principio para la evaluación del Estado de Derecho y Administración de Justicia, ¿no? Pero ¿qué era el Tribunal de Pleitos Comunes? Bueno, se refiere al Court of Common Pleas, es decir, a la Corte de Pleitos Comunes, que conocía causas civiles entre particulares, por ejemplo, disputas contractuales, deudas, propiedad. Era una de las tres cortes reales principales junto con el Banco del Rey, el King's Bench, que seguía al monarca y resolvía principalmente causas criminales y de interés del rey. El Tribunal del Tesoro también, que resolvía asuntos fiscales. ¿Y qué significa que no seguirá la corte del rey? Antes de este artículo, que hablamos hace poco, los tribunales reales itineraban con el rey, lo que dificultaba el acceso a la justicia para las personas comunes. Es decir, si el rey se trasladaba a otra ciudad o castillo, el tribunal también lo hacía. Este artículo impone que el Tribunal de Pleitos Comunes permanezca en un lugar fijo, es decir, en un lugar cierto, facilitando así el acceso estable y predecible a la administración de justicia. Se establece una corte fija, y esto significa que los litigantes sabrán dónde presentar sus causas, que no dependerán del movimiento de la corte real ni de la presencia del rey, y que se comienza a formar una administración de justicia separada del poder ejecutivo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Acceso a la justicia. El acceso a la justicia, se facilita el acceso al tribunal al fijarlo territorialmente, ¿ya? Y no de forma personal. Forma personal quiere decir siguiendo a la persona del rey. El debido proceso. Claro, los litigantes saben dónde deben acudir, se evita la incertidumbre procesal. La separación de poderes, finalmente, o sea, la justicia civil comienza a emanciparse de la corte del rey. Y bueno, estas cosas incluso las podemos ver hoy. Estos son principios que lo acabo de mostrar, lo acabo de señalar, ¿no es cierto? Son principios que vemos hoy, ¿ya? Fíjense el artículo 76 de nuestra Constitución Política de la República, Constitución chilena estoy hablando, establece que la facultad de conocer de causas civiles y criminales corresponde exclusivamente a los tribunales de justicia establecidos por ley. También está aquí consagrado lo que más adelante se va a conocer, lo de como competencia territorial y funcional, que ya estaría esto en el Código Orgánico de Tribunales y otras normas procesales, por supuesto, el Código de Procedimiento Civil. Usted vea el Código Orgánico de Tribunales de su país y usted va a ver cuál es el territorio de cada tribunal de su país. Ahí está, aquí está consagrándose este gran principio del artículo 17 de la Carta Magna de 1215, tan lejana y tan presente hasta ahora. Vamos con el artículo 18. Los juicios sobre autos de despojo y de muerte de antecesor y de última presentación de beneficio se seguirán en los condados propios y del modo siguiente. Nos, a nuestra justicia mayor, si nos estuviésemos fuera del reino, enviará 2 jueces a cada condado 4 veces al año, quienes, con los 4 caballeros elegidos por el pueblo de cada condado, tendrán las dichas asises, que eran sesiones para juzgar, en el condado, en el día y lugar señalados. Vamos con el análisis. ¿Qué materias se regulan acá? Bueno, se ordena que ciertos tipos de juicios se llevan en los propios condados, es decir, a nivel local, no en la corte del rey ni en lugares lejanos. De nuevo, este principio de la territorialidad. En primer lugar está este concepto del autos de despojo, novel disseisins, que son los juicios para recuperar la posesión de una tierra de la que alguien fue despojado recientemente. La muerte del antecesor, por ejemplo, demandas por herencia de tierras cuando el derecho ha sido privado de ella tras la muerte del antecesor. Y la última presentación de beneficio, que son disputas sobre el derecho a presentar candidatos a beneficios eclesiásticos. Estas eran acciones rápidas del derecho anglo-normando, porque aquí estamos, ¿no es cierto?, en la época ya, cuando Inglaterra
es conquistada por Guillermo William the Conqueror, Guillermo el Conquistador, ¿no es cierto? Y ya ha pasado, para que esté Juan sin tierra, me parece que han pasado unos 100 años después de que los franceses conquistaran Inglaterra, con este hombre que se llama William the Conqueror, em, y en el cual nosotros tenemos que entender que esto es la combinación de Inglaterra con Normandía, al norte de lo que hoy podríamos decir que es Francia. Y estas acciones rápidas eran conocidas como petty assises, muy comunes en disputas sobre propiedad y herencia. El lugar del juicio, el condado. El artículo ordena que estos procesos se celebren en el condado donde se encuentra la propiedad o donde surge la disputa, garantizando así nuevamente la proximidad territorial. Para que los litigantes no tengan que viajar largas distancias, y el acceso a la justicia que ya habíamos hablado. Se dispone que el justiciar mayor, el equivalente al primer ministro o presidente del Consejo Real, en ausencia del rey, enviará 2 jueces reales a cada condado. Y estos jueces sesionarán 4 veces al año. Los jueces estarán acompañados por 4 caballeros elegidos por el pueblo del condado. Y esto introduce una forma temprana de jurado o participación laica en la justicia, con representantes locales que garantizan imparcialidad y conexión con el territorio. También, obviamente, asegura lugares y fechas predeterminadas para que no haya incertidumbre, ¿no? Esa es la idea de este artículo. Vamos con el artículo 19 de esta Carta Magna de 1215. Este artículo complementa el anterior porque dice: y si no pudieran ser determinadas algunas materias en el día señalado para tener las asises en cada condado, serán nombrados los caballeros y poseedores libres que han estado en las dichas asises, para que las decidan como es necesario, según el mayor o menor número de negocios que haya. Entonces, hay un problema que se regulan aquí, que es la acumulación de causas, muy conocida también como un incidente especial, por lo menos aquí en Chile en el Código de Procedimiento Civil. En el contexto medieval, las asises, que eran sesiones judiciales, se celebraban solo 4 veces al año en cada condado, según el artículo 18. Había limitación de tiempo y muchas veces no se podían resolver todas las causas en un solo día. Este artículo establece una solución institucional para que la justicia no se retrase indefinidamente. Si los jueces reales no pueden terminar todos los juicios, se autoriza que las causas pendientes sean decididas por los caballeros y propietarios libres que ya han participado en las asises de ese día. Estos eran hombres locales de buena posición y su participación aseguraba el conocimiento del contexto local, el respeto de las costumbres y la confianza del pueblo. Este artículo entonces permite una forma de descongestionar el sistema judicial, delegando decisiones a personas del mismo condado. Es un mecanismo de descentralización judicial con base comunitaria que busca resolver los casos de forma pronta y contextualizada. Este nombramiento de hombres comunes como jueces ocasionales anticipa la evolución del sistema de jurado en Inglaterra y también es precedente de la justicia vecinal o comunitaria que en muchos países modernos aún subsiste, como los jueces de paz o los conocidísimos también jueces árbitros. Y claro, los jueces árbitros se encuentran en ciertas legislaciones. La posibilidad de designar jueces árbitros o jueces partidores son figuras claves en la dimensión civil del derecho, ¿no? Vamos entonces con el artículo 20 ya, el artículo 20 de esta Carta Magna, que dice: ningún hombre libre podrá ser multado por una pequeña falta, sino según el grado de la falta, y por un gran crimen en proporción a la gravedad de él, salva las cosas que posee juntamente con el fundo que tiene, y se fuere comerciante salvo su mercadería. Y un villano podrá ser multado de la misma manera salvo su aparejo de carro, si cayere bajo nuestra clemencia, y ninguna de las dichas multas será adjudicada sino por el juramento de hombres buenos del vecindario, por un jurado. Vamos con el análisis entonces. Proporcionalidad de la pena. El artículo establece que las penas pecuniarias, las multas,
Deben aplicarse según la gravedad de la falta o el crimen y deben ser proporcionales, es decir, no se pueden aplicar una multa excesiva por una infracción leve ni una demasiado benigna por un crimen grave. Este principio es uno de los más importantes del derecho penal moderno y está presente hoy en todas las constituciones democráticas y tratados de derechos humanos. Se introduce una norma de protección del sustento mínimo tanto para el hombre libre como para el villano, villain, es decir, campesino dependiente del señor feudal. No vaya a creer que un villano es un personaje malvado, ¿no es cierto? Como lo entendemos de repente en las películas. No, es un campesino dependiente del señor feudal. Al hombre libre no se le puede privar de los bienes vinculados a su tierra, ni de su mercadería si es comerciante. Al villano se le protege su aparejo de carro, es decir, sus herramientas de trabajo o medio de transporte. Y esto anticipa el concepto de inembargabilidad de los bienes esenciales para el sustento, presente hoy en muchas legislaciones. Se exige que las multas sean impuestas por el juramento de hombres buenos del vecindario, es decir, por el jurado local, y esto refuerza el principio de juicio justo y de participación comunitaria en la justicia. Es también un antecedente directo del derecho al juicio por jurado, una de las bases del sistema jurídico anglosajón y una influencia clave en el derecho comparado. Y aquí vemos obviamente la proporcionalidad de la sanción, que la pena debe ajustarse a la gravedad del delito. Vemos también cuestiones del debido proceso, o sea, las multas solo mediante juicio y prueba por parte de la comunidad, y la protección del mínimo vital, es decir, no se puede quitar el sustento o herramientas básicas del condenado. Vamos entonces con el artículo 21. Dice este artículo 21: los condes y los varones no serán multados sino por sus pares y según la gravedad del delito. Entonces aquí simplemente se establece que los nobles, condes y varones, miembros de la aristocracia feudal, no pueden ser juzgados ni multados por jueces inferiores, sino por un tribunal compuesto por personas de su mismo rango social. Y esto responde al principio feudal de que nadie debe ser juzgado sino por sus iguales, lo que más adelante será una de las bases del derecho al juicio por jurado, el trial by peers. Este derecho era importante para proteger a los nobles del poder arbitrario del rey, que muchas veces usaba multas desproporcionadas como forma de castigo o control político. La multa entonces debe ser acorde a la gravedad del delito, como se señalaba en el artículo 20, para los hombres libres. La proporcionalidad no solo protege contra la injusticia, sino que limita el poder de coerción económica del rey o de otros señores. Por supuesto que aquí vemos principios modernos, el debido proceso, juicio por parte de quienes conocen la ley y costumbre aplicable, la proporcionalidad penal, la sanción debe ser adecuada al delito cometido, y un derecho al juez natural, ser juzgado por un tribunal competente según la condición del acusado, no como podría decir en la Constitución también chilena, dice que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, como lo señala el artículo 19, número 3 de la Constitución. Vamos con el artículo 22, que dice: ningún eclesiástico será multado sino en la proporción sobredicha y no según el valor de su beneficio eclesiástico. Claro, ahora, ¿qué era este beneficio eclesiástico? Era un beneficio que era el cargo clerical, que implicaba rentas provenientes de tierras, diezmos u otros derechos. Era habitual que algunos clérigos poseyeran beneficios muy ricos, lo que podía llevar a que, en caso de ser multados, se calculara la sanción en proporción a esos ingresos elevados. El artículo afirma que las multas a clérigos deben calcularse conforme a su falta, no según la riqueza del cargo eclesiástico que ocupan. Y esta es una forma de proteger al clero frente a abusos del poder secular, especialmente en contextos donde los reyes imponían multas elevadas como forma de presión política o económica. Nuevamente, el artículo 20 aquí es fundamental porque se reafirma dicho principio para hombres libres y villanos, y como dice el artículo 21 también para nobles, ¿ya? Muy importante entonces este artículo 22. Vamos con el artículo 23, que dice: ninguna ciudad ni persona alguna será compelida a hacer puentes sobre los ríos, a menos que antiguamente y de derecho hayan estado obligados a hacerlo. Entonces, en este artículo 23 de la Carta Magna tenemos un contexto
En la Edad Media, la construcción y mantención de puentes era esencial para el comercio, la movilidad y la defensa. Sin embargo, podía ser una tarea costosa y gravosa, y algunas ciudades o propietarios estaban legalmente obligados a mantener ciertos puentes por tradición o concesión feudal. El rey o los señores podían intentar extender arbitrariamente esas cargas a otros, lo que generaba conflicto. Entonces este artículo declara que nadie puede ser obligado a construir un puente si no existía una obligación previa basada en un derecho antiguo, es decir, una obligación formal o legal, o una costumbre antigua de consuetudinaria, como se señala, que son los usos reconocidos como vinculantes por el tiempo. Y así se protege a los ciudadanos y corporaciones frente a imposiciones nuevas e injustificadas, un principio que se extenderá al campo de los tributos, trabajos forzosos y prestaciones públicas. Vamos con el artículo 24. Este artículo 24 nos habla de lo siguiente: ningún sheriff, comisario de policía, coronel u otro de nuestros ministros de justicia tendrá pleitos de la corona. ¿Qué son los pleitos de la corona? Son las causas criminales o penales que implicaban una infracción al orden público y por tanto eran consideradas ofensas contra el rey y su paz. Incluirían delitos como homicidio, robo, traición, etc. Y eran conocidas por tribunales reales y no podían ser juzgadas por autoridades locales sin jurisdicción judicial propiamente dicha. ¿Y quiénes son los excluidos del conocimiento de estos pleitos? El sheriff, una autoridad local encargada del orden público y de la recaudación de impuestos. El comisario de policía, el constable en algunas traducciones modernas, encargado de la vigilancia y seguridad local. El coronel, oficial que investigaba muertes violentas o sospechosas. Otros ministros de justicia del rey, agentes ejecutivos que podían estar vinculados al poder del monarca, pero no eran jueces. El artículo prohíbe que estos funcionarios se arroguen funciones judiciales en causas penales, lo que antes era frecuente y muchas veces arbitrario o corrupto. Hay una separación entre funciones judiciales y administrativas. Este artículo prefigura el principio moderno de la separación de funciones o poderes. Quien administra o persigue no debe juzgar. Quien administra o persigue no debe juzgar. Miren que esto es demasiado moderno, o sea, es contemporáneo, ¿no? Esto se dio y hasta hace muy poco en Chile con la creación de la Fiscalía, ¿no? Donde antes de la Fiscalía, antes de la creación del Ministerio Público, el juez no solamente juzgaba, sino que también investigaba. Entonces el juicio que podría tener el juez era absolutamente parcial. Pero una vez que llega la institución del Ministerio Público, bueno, los fiscales se ocupan de investigar, ¿no? Aquí estamos viendo un poco lo mismo, porque es una separación de funciones que se da. Las autoridades administrativas no pueden ejercer funciones jurisdiccionales. De hecho, el Código Procesal Penal impone que la acusación es dirigida por el Ministerio Público, pero el juzgamiento solo corresponde al tribunal. Entonces, los sheriffs pareciera ser que también tenían una especie de facultad de juzgar, ¿no? Y además de ser aquel que se encargaba del orden público, ¿no? Tenía dos funciones. Entonces, la separación de funciones aquí era vital en la Carta Magna. Vamos con el artículo 25. Este artículo 25 señala lo siguiente: todos los condados, centurias, distritos y gabelas se mantendrán al antiguo arriendo, sin aumento ninguno, excepto en nuestras tierras de dominio real. ¿Qué significa esto? El rey arrendaba o asignaba en gestión ciertas divisiones territoriales como condados y distritos a funcionarios, como sheriffs o señores, quienes luego recaudaban impuestos o derechos. El arriendo de estas unidades administrativas implicaba que se pagaba una renta fija al rey a cambio del derecho a explotar o gobernar esa ciudad. En la práctica, los arrendatarios aumentaban las exacciones locales para obtener ganancias, generando abusos y presión sobre la población. ¿Y qué son estos condados, centurias, distritos y gabelas que habla este artículo? Bueno, los condados, que son los counties, son principales divisiones administrativas del reino. Las centurias, que son los hundreds, son subdivisiones del condado que agrupaban varias aldeas, 100 aldeas, como la misma palabra hundred lo dice.
distritos, wapentakes o tithings, que son otras formas de subdivisión, especialmente en zonas del Danelaw, ¿ya? La zona del Danelaw, que es muy, muy importante, muchachos. Yo tengo la fortuna no solamente de ser egresado de Derecho y conocer un poco más de estos temas, sino que también soy profesor de inglés. Y siendo profesor de inglés, bueno, yo estuve historia inglesa, junto con el profesor Marcelo Julio y Cristina Iturriaga, que si escuchan alguna vez este podcast les mando un cariñoso saludo y gracias, agradecimientos por su enseñanza y todo. Me acuerdo cuando pasamos esta extensión territorial que ocupaba el este y norte de Inglaterra, que estuvo bajo control vikingo danés entre los siglos 9 y 11. Y en ese territorio se aplicaban las leyes y costumbres propias de los escandinavos, que eran distintas de las anglosajonas. ¿Ah? Y claro, se llamaba Danelaw porque justamente en inglés antiguo eso significaba la ley de los daneses. ¿Ah? Entonces ahí tenemos un ejemplo de que los distritos eran estas subdivisiones que, por ejemplo, se encontraban en la zona del Danelaw. Las gabelas o customs, referidas aquí como los derechos de aduana o impuestos indirectos locales, no como el tributo francés posterior. El artículo exige que los valores de arriendo de estas unidades no sean aumentados salvo en tierras que pertenecen directamente al monarca, es decir, el dominio real que se habla en el artículo. Se evita que el rey aumente arbitrariamente el arriendo de estas unidades con el fin de recaudar más, lo que indirectamente afectaría a los súbditos que viven en ellas, pues los arrendatarios compensarían su costo con más tributos locales. Así se protege a las comunidades locales de aumentos indirectos, pero efectivos en la carga tributaria. En estas tierras que eran propiedad directa del rey, se permite el aumento del arriendo. Y esto tiene lógica porque el rey tiene derecho pleno sobre sus bienes privados, a diferencia de lo que ocurre en las tierras del dominio público del reino. Entonces, aquí tenemos ciertos principios que también son bien modernos. Tenemos la seguridad jurídica tributaria, es decir, las rentas deben mantenerse estables si no hay reforma legal. Hay una protección de los administrados, se evita la sobrecarga económica indirecta a la población. Y hay una distinción muy importante entre bienes públicos y privados del Estado. Se distingue el dominio público del dominio propio del monarca, ¿no? Esta distinción entre el dominio público y privado es contemporánea, muchachos, es digamos, de esta época, al menos, bueno, al siglo XX, con el decreto ley 1939 en Chile, seguimos señalando, ¿no? Muy, muy importante entonces este artículo 25. Vamos con el artículo 26, que es un poco más extenso el artículo 26, pero no por eso menos importante. Dice, si alguno que tenga de nosotros un feudo luego muriese y el sheriff o nuestro alguacil mostrare nuestras letras patentes de intimación concerniente al pago de lo que el finado nos deba, será legal para el sheriff o para nuestro alguacil embargar y registrar los muebles del finado que se hallen en su feudo lego, hasta concurrencia del valor de la deuda, por vista de hombres legales, de manera que nada se distraiga hasta que toda la deuda sea pagada, y el resto se dejará a los albaceas para que cumplan la voluntad del finado, salvo las partes razonables que corresponden a la mujer y a los hijos. ¿Cuál es el contexto? Las deudas feudales al rey. Cuando un vasallo moría debiendo algo al rey, es decir, tributos, rentas, préstamos, era habitual que los agentes del rey embargaran sus bienes. Sin regulación, esta práctica podía ser abusiva, afectando la herencia, los derechos de la viuda, de los hijos y de los albaceas, que son los que toman cuidado del testamento y de otras disposiciones legales sucesorias, ¿no? El artículo establece condiciones para que el embargo sea legítimo, es decir, la existencia de un feudo en manos del fallecido, presentación de letras patentes del rey, un acto formal que acredita la deuda, actuación del sheriff o alguacil real, embargo y registro limitado de los muebles, no tierras y solo hasta el valor de la deuda, y una supervisión por hombres legales, que son especies de testigos o garantes de la legalidad del acto, por ejemplo un ministro de fe. Este procedimiento busca transparencia, control, proporcionalidad, evitando la apropiación arbitraria o total del patrimonio. También hay una protección de los derechos sucesorios. Una vez pagada la deuda del rey,
Los bienes restantes deben entregarse a los albaceas para cumplir con el testamento del fallecido. Se exceptúan expresamente las partes razonables de los bienes que correspondan a la mujer del fallecido, como la dote o la viudedad, y sus hijos con respecto a la herencia legítima, ¿no es cierto? Entonces, claro, también hay principios modernos aquí, el debido proceso, se exige un título legal, letras patentes y supervisión del embargo. Hay una protección de la familia, ¿no? Que se reserva lo que por derecho corresponde a la viuda e hijos. Hay una cuestión también testamentaria y de albaceazgo. Se reconoce y respeta la voluntad siempre del testador. Y todas estas normas que, digamos, todo esto que habló este artículo está en el Código Civil, los artículos 951 al 1206 sobre la sucesión testamentaria, el principio de inembargabilidad de ciertos bienes, que está en la ley 18.010 y jurisprudencia también civil, el rol del albacea como ejecutor del testamento a partir de los artículos 1261 y siguientes del Código Civil, entre otros, muy vigente por lo menos si nosotros tomamos en cuenta nuestra propia legislación chilena. Vamos con el artículo 27. Si algún hombre libre muere ab intestato, sus muebles serán distribuidos por mano de sus parientes más próximos y amigos, con visto de la iglesia, salvo a cada uno las deudas que a su favor hubiere contra el finado. Perfecto. ¿Qué significa ab intestato? Eso es lo primero que tenemos que señalar. Bueno, cualquier persona que estudie Derecho, un estudiante, y un abogado finalmente, un patrocinante, un procurador, etcétera, sabe que ab intestato es una locución latina que significa sin testamento. Y en este caso no se designaron herederos ni albaceas, por lo tanto la sucesión debe seguir el derecho común o consuetudinario. Cuando decimos consuetudinario, lo voy a repetir siempre, es la costumbre, ¿no? Se otorga a los familiares y allegados del difunto el deber de distribuir sus bienes muebles, no las tierras que en el derecho feudal se heredaban según reglas distintas. Y esto reconoce el valor del lazo familiar y comunitario como base de justicia y administración del patrimonio. El proceso debe hacerse con visto de la iglesia, es decir, bajo vigilancia o control del clero. En el contexto medieval, la iglesia tenía un control central en el derecho sucesorio y testamentario, especialmente en lo relativo a los bienes muebles, que eran jurídicamente más maleables que las tierras feudales. Y esto aseguraba una distribución más justa, más moral y conforme a la costumbre cristiana. Y antes de la distribución debe cumplirse la obligación de pagar las deudas activas y pasivas. Se respetan los créditos que otros tengan contra el difunto, pero también se reserva el derecho de cobrar las deudas que el difunto tenía a su favor. Es decir, los bienes muebles deben utilizarse también para cobrar lo que otros le debían, protegiendo así el interés de los herederos, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos con el artículo entonces 28, que señala lo siguiente. Dice: ningún comisario o alguacil nuestro tomará de ningún hombre granos u otros muebles, a menos que pague al condado por ellos, o que el vendedor le dé plazo para el pago. ¿Qué se prohíbe entonces? Bueno, se prohíbe que funcionarios del rey, comisarios o alguaciles, tomen bienes como granos, producto agrícola vital en la Edad Media, otros bienes muebles, animales, herramientas, mercaderías, y esto se refiere a requisas o tomas forzadas, que eran frecuentes bajo el pretexto de necesidades del rey, como mantener ejército o aprovisionar castillos. Hay condiciones para una toma legal. La toma de bienes solo puede realizarse si se cumple una de dos condiciones: pago inmediato al condado, es decir, pago justo al propietario o a través del sistema local; consentimiento del vendedor para dar plazo en el pago, un crédito voluntario. Esto establece una protección de la vida privada, más bien de la propiedad privada, y el principio de indemnización justa, aunque sea en forma embrionaria. El condado mencionado aquí funciona como una unidad político-judicial local, con representantes que debían fiscalizar o validar las transacciones. Y esto introduce un control comunitario público sobre las acciones de los agentes reales.
El rey Juan y otros monarcas solían confiscar bienes sin pagar, lo que generaba obviamente un profundo descontento en los campesinos, los comerciantes y los nobles. Este artículo responde a esa práctica abusiva, afirmando que la autoridad no puede apropiarse de lo ajeno sin justa causa y compensación. Aquí entonces se establece algo tan importante y tan contemporáneo también como el derecho de propiedad. El Estado debe respetar y proteger la propiedad privada. Hay una prohibición de confiscaciones arbitrarias y una indemnización por expropiación. No se pueden tomar bienes sin pagar por ellos. Tan presente en esos tiempos, o más bien en esa carta, que después vamos a ver los detalles de esta carta magna, como hoy. ¿Ya? Seguimos entonces con el artículo 29. Artículo 29. ¿Qué dice el artículo 29? Que ningún comisario de policía compelerá a ningún caballero a dar dinero por guardia del castillo si él mismo lo hubiese en persona o por medio de otro hombre apto en caso de que se haya impedido por alguna causa razonable. Y si nosotros lo condujéramos o lo enviáramos al ejército, estará libre de la guardia del castillo durante el tiempo que esté en el ejército por nuestra orden. ¿Qué era el servicio de guardia de castillo? Era una obligación feudal militar que consistía en proteger un castillo del señor, el rey en este caso, durante cierto número de días al año. A menudo los caballeros que no podían o no querían cumplir con el servicio personalmente pagaban una tasa monetaria sustitutiva llamada scutage, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que también significaba, y lo habíamos visto, escudo. Principio de cumplimiento personal o por sustituto. El artículo establece que no puede exigirse el pago por este servicio si el caballero cumple personalmente con la obligación o envía un sustituto apto, si está razonablemente impedido. Esto reconoce el derecho al cumplimiento por equivalencia, una forma primitiva de lo que en el derecho moderno es la prestación sustitutiva o delegada. Si el caballero está sirviendo al rey en el ejército, queda exento de la guardia del castillo durante ese tiempo. Y este principio evitaba la doble imposición de deberes feudales, reconociendo que el servicio militar en campaña tiene prioridad y suficiente carga. Vamos entonces con el artículo 30. Nos quedan varios más, muchachos. Todavía no terminamos, pero esto está muy interesante. Capítulo 30. Ningún sheriff o alguacil nuestro o cualquiera tomará caballos o carros de hombre libre para carruajes, sino por la buena voluntad del citado hombre libre. Este artículo defiende el derecho de propiedad sobre los medios de transporte que en el contexto medieval eran esenciales para el trabajo agrícola, la movilidad de personas y la supervivencia familiar y económica. El rey o sus agentes no pueden tomar estos bienes ni siquiera temporalmente, salvo que el propietario libremente lo consienta. Se trata de una prohibición contra la expropiación o uso forzoso sin compensación ni autorización previa. En la práctica, los sheriffs o alguaciles solían tomar caballos y carros para transportar suministros reales, armas, víveres o incluso para el uso de la administración del rey, lo que causaba gran resentimiento entre los hombres libres, especialmente entre campesinos y comerciantes. Por lo tanto, ¿quiénes están protegidos? Los hombres libres, los liberi homines, es decir, aquellos que no eran siervos ni esclavos y que tenían derecho a propiedad, justicia y autonomía relativa. La cláusula no prohíbe la requisa general, sino que protege a un grupo específico frente al poder del Estado, de acuerdo al sistema estamental de la época. Entonces hay una limitación también, otra limitación del poder estatal. Los funcionarios no pueden apropiarse de medios de transporte ajenos. Vamos entonces con el artículo 31. Este artículo dice: ni nos, ni nuestros alguaciles, ni otros tomarán las maderas de algún hombre para nuestros castillos u otros usos, a menos que sea con consentimiento del dueño de las maderas. Claro, la madera es un recurso estratégico. En el siglo XIII la madera era un bien vital para la construcción, para el combustible, herramientas y carros, defensa militar, etc.
Los reyes muchas veces confiscaban maderas privadas para construir fortificaciones, lo que generaba conflictos con señores feudales, campesinos, libres y comunidades locales. Entonces, el artículo prohíbe esta práctica sin consentimiento del dueño, incluso si el fin era real o militar. Se protege tanto la propiedad privada como la autonomía de decisión del propietario. La cláusula aplica al rey, cuando se dice nos es al rey, y así a sus alguaciles también, oficiales reales encargados de la administración y la justicia local, como habíamos dicho, y a otros, es decir, cualquier funcionario del reino. Es una limitación general y clara al poder de confiscación arbitraria de bienes naturales. Entonces, ¿aquí qué se defiende? Como principios modernos, el derecho de propiedad, la limitación al poder estatal, la inviolabilidad del patrimonio natural también podríamos decirlo, ¿no? Aquí está fuertemente consagrado el principio de derecho de propiedad, que podríamos incluso el día de hoy en nuestro Código Civil chileno, artículo 582, que el derecho, la propiedad o el dominio es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las impuestas por las leyes. Eso entonces con respecto al artículo 31. Vamos al artículo 32. ¿Qué nos dice el artículo 32? Nos retendremos las tierras de los que sean condenados por delito grave, solo 1 año y 1 día, y después de este tiempo serán entregados al señor del feudo. Entonces, claro, cuando nosotros decimos retendremos la tierra de los que sean condenados por delitos graves, ahí el delito grave se traduce como felony. ¿Ah? En el derecho medieval inglés, felony se refería a delitos graves como homicidio, robo violento, incendio intencional, etc. Una condena por felony implicaba generalmente la pérdida de bienes, una confiscación, pena de muerte o inhabilitación, lo que afectaba también a la familia del condenado. Cuidado, eso sí, con confundir la palabra felony con una palabra que es parecida en español, que es felonía. Pero felonía significa deslealtad, traición, acción fea si ustedes quieren, pero felony en inglés es un delito grave, un crimen si ustedes quieren. Seguimos entonces. El rey, al condenar a alguien por felony, podía retener las tierras que le pertenecían, pero solo por el plazo de 1 año y 1 día. Pasado ese tiempo, la tierra debía ser devuelta no a los herederos del condenado, sino al señor feudal superior, es decir, quien originalmente había concedido ese feudo. Esto protegía los derechos del señor feudal, evitando que el rey apropiara tierras permanentemente bajo el pretexto de justicia penal. En el sistema feudal, todas las tierras eran concedidas en tenencia y cada tenedor debía lealtad a un señor superior. Si el rey se quedaba con las tierras del condenado indefinidamente, rompía esa cadena jerárquica, debilitando la posición del señor feudal. Este artículo entonces garantizaba que el feudo vuelva al dominio del señor conforme al derecho feudal. Vamos entonces con el artículo 33, que dice: todas las compuertas o paraderas que haya en los ríos Támesis y Medway y por toda Inglaterra serán abolidas para lo venidero, excepto en la costa del mar. ¿Qué eran las compuertas o paraderas? En el inglés original el término es weirs, que son estructuras que se construían en los ríos para pescar en forma intensiva, donde se atrapaban peces en zonas estrechas, controlar el flujo de agua o incluso levantar diques que obstaculizaban la navegación. Los ríos afectados eran el Támesis y el Medway. Estos ríos eran vías clave para el comercio y transporte en Inglaterra medieval. Las compuertas afectaban la libre navegación, encarecían el transporte y perjudicaban a comerciantes, viajeros, barqueros y comunidades ribereñas. La abolición de estos obstáculos tiene como fin facilitar el transporte fluvial, estimular el comercio interior y evitar monopolios o privilegios de pesca en detrimento del interés general. Se permiten compuertas o estructuras similares en zonas costeras, probablemente para proteger puertos, desembarcaderos, controlar mareas o facilitar actividades pesqueras propias del litoral. Estas son las excepciones, es decir, en las costas del mar podrían permitirse las compuertas.
¿Qué principio podemos ver acá? Bueno, la protección ambiental y ecológica, aunque no es una finalidad central, se limita a la alteración del cauce natural. Libre uso de bienes nacionales de uso público. Los ríos son para el uso común. No pueden privatizarse ni bloquearse. ¿Ya? Este principio también lo podemos recoger de nuestro Código Civil, incluso el artículo 595. Todas las aguas que corren por causas naturales como bienes son considerados como bienes nacionales de uso público. Vamos con el artículo 34, que señala lo siguiente. El artículo 34, el autollamado praecipe, que es la orden por la cual se mandaba a alguno que hiciera alguna cosa o que probara la razón por qué no la hacía, no será en lo futuro concedido a persona alguna de ninguna tenencia por la cual un hombre libre puede perder su causa. ¿Y qué es un praecipe? En el derecho anglo-normando, un praecipe era una orden judicial del tribunal real que podía requerir a alguien que hiciera algo, como entregar tierras, pagar una deuda, etc., o que justificara por qué no lo hacía. Uno de sus usos comunes era permitir a una persona traer una disputa sobre tenencia de tierras al tribunal del rey, saltándose la jurisdicción del señor feudal local. Bueno, este artículo entonces prohíbe que se conceda un auto de praecipe sobre una tenencia, una forma de posesión feudal, si eso puede llevar a un hombre libre a que un hombre libre pierda su causa, es decir, si se ve privado del juicio en el tribunal de su señor feudal. Entonces se busca evitar que el tribunal real robe jurisdicción a los señores feudales, alterando el equilibrio del sistema feudal y socavando sus derechos. En el contexto de 1215, los varones estaban profundamente preocupados por el creciente poder de los tribunales reales, que comenzaban a atraer cada vez más causas a su jurisdicción. Esta cláusula defiende entonces el derecho de los señores feudales a juzgar las causas de sus vasallos en sus propias cortes, sin intervención del rey, salvo por vía regular. El artículo no elimina el praecipe del todo, sino que lo limita cuando su uso perjudique al derecho del tribunal competente conforme a la estructura feudal. Es un antecedente del principio de juez natural y de la prohibición de manipulación jurisdiccional en perjuicio de una parte. Y como entonces protege el principio del juez natural, por lo tanto nosotros aquí nuevamente podemos ver el principio del debido proceso, porque las causas deben ser conocidas por la autoridad jurisdiccional correspondiente. Hay también un principio moderno que es la separación de jurisdicciones. Se respeta la competencia de cada nivel de autoridad judicial, ¿ya? Y eso lo podemos ver en numerosas disposiciones a lo largo del mundo, ¿no? Vamos con el artículo 35 de esta Carta Magna, que dice: habrá una medida para el vino y otra para la cerveza en todo el reino, y una medida de los granos, es decir, el caís o cuartal del Londres, y el ancho de una tela de paño teñido, 2 anas dentro de la lista, y los pesos serán como las medidas. ¿Cuál es el objetivo de este artículo? Bueno, una estandarización comercial. El artículo busca eliminar la multiplicidad de sistemas de medición que existían localmente en Inglaterra, lo que generaba fraudes comerciales, desigualdad en el intercambio, dificultades para el control del comercio por parte de la corona. Este principio de unificación anticipa una legislación de protección al consumidor y de comercio justo. Claro, y las medidas y productos regulados eran los siguientes: el vino y la cerveza, los granos, los paños teñidos, que son las lanas y los paños que eran la principal exportación inglesa. Se ordena que el ancho de los paños teñidos sea de 2 anas, es decir, una unidad de longitud aproximadamente 66 centímetros cada ana, dentro de la lista. Pesos. Se exige que sean proporcionales y equivalentes a las medidas, es decir, coherencia entre volumen y masa. Y el cuartal de Londres, que también señala este artículo. Londres era el referente comercial del reino, y establecer su medida como patrón garantizaba una autoridad uniforme. Refuerza la idea de un centro regulador y contribuye a la unidad económica nacional. Principalmente lo que contiene este principio es la protección del consumidor. Se asegura que lo vendido corresponda a lo ofrecido. Vamos con
el artículo 36, que dice: de aquí en adelante no se dará ni tomará nada por un auto de investigación del que desea que tal investigación se haga respecto de vida o miembro, sino que se decretará gratis y no será denegado. Ahora bien, ¿qué es un auto de investigación? Se refiere a una orden judicial, writ, W-R-I-T, que autorizaba la realización de una investigación o proceso formal en casos graves, especialmente cuando estaban en juego la vida, la pena de muerte, un homicidio, o la integridad física. Que se prohíbe que se cobre dinero por acceder a esa orden judicial, que se deniegue discrecionalmente el acceso a ese tipo de acción judicial. Antes de esta cláusula era común que el rey o sus jueces cobraran una suma para emitir estos autos, una forma de justicia venal, si ustedes quieren, lo que impedía que personas pobres accedieran a procedimientos vitales. Se consagra entonces el principio de gratuidad del acceso a la justicia penal en casos graves, la incondicionalidad del derecho a una investigación judicial y la prohibición de la denegación arbitraria del acceso a la justicia. Como podemos ver aquí entonces está el derecho a ser oído y también nuevamente este principio del debido proceso. La justicia debe activarse ante una petición legítima, especialmente si está en juego la vida. Vamos con el artículo 37, que es más largo. Si alguno dependiese de nos por feudo arrendado, censo o enfiteusis y tuviere tierra de otro por servicio militar, nos no tendremos la tutela del heredero o de la tierra que pertenezca al feudo de otro hombre, por causa de que él depende de nos por el feudo que tiene en arriendo o por el censo de enfiteusis, ni tendremos la guardia del feudo arrendado, censo o enfiteusis, a menos que el servicio del caballero nos fuera debido por el mismo feudo arrendado. Nos no tendremos la tutela de un heredero, ni de ninguna tierra que él tenga de otro por servicio militar, por razón del empleo de suministrarnos alguna arma que tenga de nosotros, así como por el servicio de darnos saetas, puñales y otros semejantes. Vamos con el análisis entonces. ¿Qué es la tutela o wardship feudal? En el sistema feudal, cuando un vasallo moría dejando un heredero menor de edad, el señor feudal tenía derecho a la tutela del menor y a la administración de sus tierras hasta que alcanzara la mayoría de edad. Esto permitía al señor beneficiarse de las rentas del feudo durante la minoría del heredero. Era una fuente de ingresos considerable, especialmente para el rey. El rey no puede reclamar la tutela de tierras o herederos. Si la relación feudal con él es indirecta, como en casos de arrendamiento, censo o enfiteusis, que eran las formas de tenencia en la que se paga una renta pero sin vínculo militar, y si el vasallo posee tierras de otro señor por servicio militar y solo tiene un vínculo menor con el rey, como arrendamiento o suministro de armas, ahí el rey no puede reclamar la tutela de tierras o herederos. Tampoco puede reclamar la tutela simplemente porque el vasallo debía al rey una prestación menor o simbólica, como flechas o puñales, ya que eso no implica un vínculo de vasallaje pleno. El artículo protege a los señores intermedios, los varones, nobles menores, de que el rey invada su jurisdicción feudal y les arrebate el derecho de tutela sobre sus propios vasallos. Esto resguarda la autonomía feudal y la cadena jerárquica legítima en la tenencia de tierras. En la práctica, muchos nobles habían perdido la tutela de sus herederos vasallos porque el rey reclamaba esa función con base en tenencias menores, lo que implicaba pérdida de ingresos y poder político. Este artículo entonces se inserta dentro de un conjunto de normas destinadas a limitar la expansión abusiva del poder real. Vamos con el artículo 38. Ningún alguacil enjuiciará a un hombre por simple acusación si no se presentan testigos fidedignos para probarla. Vamos a su análisis. En la práctica medieval era común que alguaciles o funcionarios del rey iniciaran procesos penales con base en acusaciones no verificadas, muchas veces impulsadas por motivos personales, políticos o económicos. Este artículo busca evitar condenas sin pruebas, sobre todo cuando estaban en juego la libertad, la vida o los bienes del acusado. Se exige que la acusación esté respaldada por testigos fidedignos,
Es decir, personas de reputación conocida, que no tengan interés en el resultado del juicio y que puedan aportar elementos verificables. Esto impone un estándar mínimo probatorio para iniciar el juicio, lo que representa un avance en la protección del acusado. El alguacil o sheriff era una figura poderosa a nivel local y muchas veces acusador, investigador y juez al mismo tiempo, lo que habíamos conversado un par de artículos atrás. Entonces este artículo le quita la facultad de enjuiciar unilateralmente, esperando que las funciones obviamente sean separadas y prefigurando el principio de imparcialidad judicial. Nuevamente aquí podemos ver entonces la presunción de inocencia, es decir, nadie debe ser tratado como culpable sin prueba. Debido proceso nuevamente requiere procedimiento justo con pruebas y garantías. La carga probatoria, el denunciante debe probar sus dichos. Vamos con el artículo 39 de esta Carta Magna de 1215. Señala este artículo que ningún hombre libre será tomado o aprisionado, desposeído de sus bienes, proscrito o desterrado o de alguna manera destruido. No nos dispondremos sobre él, ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio legal de sus pares o por la ley del país. Entonces aquí, bien cortito, o sea, el sujeto protegido es el hombre libre. En la Inglaterra feudal esto excluía a los siervos, pero incluía a nobles, comerciantes, artesanos libres y otros miembros de la sociedad con derechos legales. Aunque hoy parecía limitado, fue una protección revolucionaria frente al poder real absoluto. Finalmente entonces vamos al artículo 40. Bueno, no finalmente porque son varios más artículos, pero este por lo menos es uno importante también. No venderemos, ni negaremos, ni retardaremos a ningún hombre la justicia o el derecho. ¿Qué prácticas prohíbe este artículo? Bueno, negar la justicia. O sea, rechazar la petición de una persona sin causa legal, cerrándole el acceso al tribunal. Esto está prohibido, ¿no es cierto? Está prohibido negar la justicia. Está prohibido retardarla, dilatar maliciosamente los procesos, negando una solución oportuna a los conflictos. En palabras modernas, justicia que no es pronta no es justicia. Claro, en la época de Juan sin tierra, era común que se pagara por obtener un juicio, se favoreciera a nobles o allegados del rey en detrimento de los plebeyos y se usara la dilación judicial como castigo político o presión económica. Entonces, este artículo fue una respuesta directa a los reclamos de los varones y hombres libres que veían cómo la administración de justicia se usaba como instrumento de opresión. Por lo tanto, aquí toda persona tiene un derecho a un juicio justo, debido proceso, sin obstáculos ni demoras irrazonables. Hay una justicia gratuita, no se puede cobrar por ejercer un derecho procesal básico como tendría que ser el acceso a la justicia. Vamos entonces con el artículo 41. Este artículo señala lo siguiente: todos los comerciantes podrán salir salvos y seguros de Inglaterra y volver a ella y permanecer allí, y pasar tanto por agua como por tierra a comprar y vender según las costumbres antiguas y permitidas, sin ningún perjudicial portazgo, excepto en tiempos de guerra, cuando sea de alguna nación que se halle en guerra con nos. Y si alguno de estos últimos se hallaren en nuestro país al principio de una guerra, serán embargados sin hacer daño a sus cuerpos y mercaderías, hasta que sepamos, o sepa nuestra justicia principal, cómo son tratados nuestros comerciantes de la nación que está en guerra con nosotros. Y si los nuestros están allí salvos y seguros, los de ella lo estarán del mismo modo entre nosotros. Entonces aquí se establece un reconocimiento muy importante: el derecho a comerciar. Todos los comerciantes, merchants, sean ingleses o extranjeros, tienen derecho a entrar y salir y permanecer en Inglaterra, comprar y vender libremente por tierra o por mar, sin pagar tributos arbitrarios o portazgos, que son una especie de peajes o derechos de aduana, salvo los permitidos por costumbre.
Y esto establece un principio de libertad comercial con seguridad jurídica, que era una rareza en un tiempo donde los reyes imponían cobros discrecionales a extranjeros y súbditos. En caso de conflicto con una nación extranjera, los comerciantes de esa nación pueden ser retenidos temporalmente, pero sin dañar los cuerpos ni la mercancía, un trato humanitario, hasta que se verifique cómo son tratados los comerciantes ingleses en ese otro país. Entonces hay un principio de reciprocidad internacional. Si tratan bien a los nuestros, trataremos bien a los suyos. Y la decisión final sobre el trato recíproco queda a cargo del rey o su justicia principal, lo que inserta este artículo también en el ámbito de la diplomacia y el derecho internacional consuetudinario. Principios entonces modernos, muy importante muchachos, muy importante que este artículo se refleja en un principio muy importante hasta el día de hoy, que es la libertad de comercio y circulación. Se garantiza la entrada, salida y actividad comercial sin trabas indebidas. Igualdad ante la ley comercial, no se discriminan comerciantes extranjeros sin causa legítima. Derecho internacional humanitario, se prohíbe el maltrato de civiles extranjeros, incluso durante conflictos. Y una reciprocidad diplomática, o sea, se aplica un tratado basado en cómo se trata a los nacionales en el país enemigo. ¿Qué más contemporáneo de eso? Yo no lo sé. La verdad es que es bastante actual este artículo 41. Vamos con el artículo 42 de esta Carta Magna de 1215. En lo futuro será legal para cualquiera irse de fuera del reino y volver a él salva y seguramente por tierra o por agua, salvo su fidelidad a nos, si no es que en tiempo de guerra sea por poco tiempo para beneficio del país, y las gentes que estén en guerra con nos y los comerciantes que se hallen en la condición de la que hemos hablado arriba. Entonces hay un reconocimiento de la libertad de tránsito. Toda persona tiene derecho a salir del reino y regresar por vía terrestre o marítima, hacerlo de forma segura y sin interferencias arbitrarias del poder real. Es un reconocimiento explícito del derecho de locomoción internacional muy excepcional para la época. Hay un deber de fidelidad, de eso sí, hay un deber de fidelidad al rey. Los vasallos no pueden usar este derecho para actuar contra los intereses del monarca. En caso de situación de guerra, puede restringirse el movimiento por un tiempo breve y solo por el bien del país. Quedan excluidos de este derecho las personas de naciones enemigas en tiempos de guerra y los comerciantes que se hallen en esa condición conforme al artículo 41, donde se regula el trato recíproco según el comportamiento del país enemigo con los comerciantes ingleses. Bastante parecido, yo creo que complementario al artículo 41. Vamos con el artículo 43, que señala: si de alguno depende algún feudo que ha vuelto a nos por confiscación o falta de herederos, como el honor de Wallingford, Nottingham, Bolonia, Lancaster y otros que están en nuestras manos, y son baronías y muriese, su heredero no nos dará otro súbdito alguno, o prestará a nos otro servicio que el que prestaría al varón, si él poseyere la baronía, y nos la poseeremos de la misma forma que la poseía el varón. Ahora, claro, debemos entender qué es una baronía. Una baronía era una gran tenencia de tierra mantenida directamente del rey, que a su vez tenía vasallos menores, caballeros, señores locales, que le debían servicios militares o económicos. Y un feudo es una unidad de tierra vinculada a una obligación de servicio feudal. ¿Y qué problema regula este artículo entonces? Si un varón muere sin herederos o su feudo es confiscado por el rey, este pasa a ser propiedad del monarca. El rey, al tomar posesión de la baronía, se convierte en nuevo señor feudal de todos los vasallos menores que dependían del varón. El artículo impide que el rey aumente los tributos o servicios exigidos a esos vasallos por el solo hecho de que él ahora sea el titular de la baronía. Ejemplo práctico: si un caballero debía enviar 2 soldados al barón de Lancaster, el rey no puede exigirle 4, solo porque ahora él posee la baronía. ¿Qué derechos se protegen? El derecho del vasallo menor a que se respeten sus obligaciones originales, la estabilidad del vínculo feudal, incluso cuando cambia el señor, la proporcionalidad y legalidad de los servicios y tributos.
¿Y qué limitación impone al rey? El rey deberá poseer la baronía en las mismas condiciones que lo hacía el varón, sin aumentar cargas, sin alterar derechos establecidos. Aquí podemos ver un principio muy fundamental que incluso rige hasta el día de hoy también, la seguridad jurídica. Las obligaciones no cambian solo porque cambia el titular del derecho. O sea, debe ser en ese caso las mismas obligaciones. Vamos con el artículo 44 de esta Carta Magna, que dice: los hombres que viven fuera del bosque no serán en adelante citados ante nuestros jueces de bosques, sino aquellos que son acusados o son fiadores por algunos que estaban embargados por algo concerniente a bosques. ¿Qué eran los jueces de bosques? En la Inglaterra medieval, el bosque real, forest, no era simplemente una zona con árboles, sino un territorio sometido a un régimen jurídico especial, reservado al rey para la caza y disfrute exclusivo. Estas tierras eran regidas por una jurisdicción separada del derecho común, con sus propios jueces, leyes y procedimientos. Las infracciones al derecho forestal incluían cazar sin permiso, cortar madera, criar ganado en tierras del bosque o incluso vivir allí sin autorización. ¿Qué prohíbe esta norma entonces? Que los hombres que viven fuera de los bosques reales sean citados o procesados por los jueces del bosque, salvo que estén acusados directamente de un delito forestal o sean fiadores de alguien que sí ha sido legalmente embargado o procesado por un hecho relacionado con el bosque. Es decir, nadie ajeno al bosque puede ser obligado a comparecer ante esa jurisdicción a menos que esté directamente implicado o vinculado a un imputado. La finalidad de esta norma es limitar el abuso de poder de estos jueces que a menudo actuaban con arbitrariedad y sin control, proteger a las personas comunes de ser arrestadas a un proceso especial y riguroso sin fundamento. Esta cláusula refuerza el principio de que las personas deben ser juzgadas por el tribunal legalmente competente y no por tribunales especiales o extraordinarios. Anticipa, obviamente y nuevamente, el principio del juez natural, es decir, que el juez debe estar establecido por ley. Los tribunales tienen que ser aquellos que son legalmente competentes. Y obviamente también está presente el debido proceso. No puede juzgarse a quien esté directamente o legalmente implicado. Vamos con el artículo 45. ¿Qué nos habla este artículo 45? Dice: no nombraremos jueces, ni comisarios, ni alguaciles o sheriffs, sino los que conozcan las leyes del reino y estén dispuestos a observarlas. ¿Qué prohíbe esta norma entonces? Que el rey nombre a cualquier persona como juez, comisario, alguacil o sheriff sin que tenga conocimientos legales ni disposición a cumplir la ley. Es una respuesta a prácticas anteriores donde el monarca nombraba a amigos, aliados o incluso compradores de cargos públicos sin atender a su idoneidad ni integridad. ¿Y qué condiciones exige para los funcionarios? Conocimiento de las leyes del reino. Se exige formación jurídica o experiencia. Voluntad de obedecer las leyes. Los funcionarios deben estar comprometidos con el cumplimiento del derecho, no con intereses personales o del monarca. En otras palabras, se pide competencia y probidad, que hoy son requisitos básicos en la administración pública. El artículo menciona expresamente cargos clave del Poder Judicial y Policial: los jueces, quienes resuelven disputas y aplican la justicia; los comisarios, que son los responsables del orden público; los alguaciles y sheriffs, que son las autoridades locales con funciones judiciales, administrativas y tributarias. Vamos con el artículo 46. ¿Qué nos dice este artículo 46? Todos los varones que son fundadores de abadías y tienen carta de los reyes de Inglaterra para el patronato o derecho de presentar, o son acreedores a él por la antigua tenencia, y deben tener la custodia de ellas cuando se hallen vacantes. ¿Qué significa ser fundador de una abadía? En la Edad Media, los nobles solían fundar abadías o monasterios, dotándola de tierras y bienes. A cambio, el fundador o su linaje conservaba el derecho de patronato, que incluía
presentar candidatos para el cargo de abad, administrar temporalmente la abadía cuando estuviera vacante y a veces influir en su administración espiritual o económica. ¿Qué protege este artículo? Que el rey no intervenga ni se apropie de la custodia de las abadías vacantes que están bajo el patronato legítimo de un varón. Se reconocen dos títulos para ejercer ese derecho: Carta del Rey, que es la concesión formal del patronato; la antigua tenencia, que es el derecho consuetudinario por costumbre o fundación. ¿Por qué era importante la custodia durante la vacancia? La vacancia era una oportunidad para apoderarse de los bienes y rentas de la abadía. El rey frecuentemente tomaba control de los monasterios vacantes, recaudando sus rentas y demorando la elección de un nuevo abad. Este artículo entonces impide ese abuso, asegurando que la custodia vuelva al patronato legítimo, no al monarca. Entonces aquí hay un límite al poder del Estado sobre bienes religiosos. El rey no puede apropiarse de abadías sin una causa legal. Hay una protección a la autonomía religiosa. El nombramiento de autoridad eclesiástica debe respetar el derecho canónico o patronal. Pero aquí hay otro principio muchísimo, no voy a decir más importante, pero es uno de los principios claves del derecho privado también, que es el enriquecimiento sin causa, la prohibición del enriquecimiento sin causa o enriquecimiento ilícito. No se puede usufructuar rentas ajenas durante vacancias sin título legítimo. Vamos con el artículo 47, muchachos. Todas las selvas que han sido comprendidas dentro de los bosques en nuestro tiempo serán excluidos de ellos otra vez inmediatamente, y lo mismo se hará con los ríos que han sido tomados o cercados por nosotros durante nuestro reinado. ¿Ya? Cuando hablamos del bosque real, el Royal Forest, el bosque real, como habíamos señalado anteriormente, era un régimen jurídico especial, no un bosque en el sentido literal, sino cualquier área reservada por el rey para su uso exclusivo, particularmente para la caza. Una vez declarado bosque, el territorio quedaba sujeto a severas restricciones: prohibición de cazar, pastorear, cortar madera, recolectar leña o usar los ríos libremente. Las infracciones eran castigadas con multas o mutilaciones. Juan Sin Tierra, es decir, el rey que proponía esta carta, como sus predecesores, había ampliado arbitrariamente el bosque real, absorbiendo tierras privadas, comunales y selvas sin compensación. Reversión de la expansión del bosque real. El rey se compromete a devolver todas las selvas, tierras arboladas, que fueron incluidas en el bosque durante su reinado. Estas tierras vuelven a su régimen anterior, bajo el derecho común, lo que restaura el acceso de la población a recursos naturales. También ordena revertir la apropiación de ríos que fueron cerrados, desviados o declarados propiedad exclusiva del rey. Esto tiene enorme implicancia económica y sociales. La gente usaba los ríos para navegar, pescar, obtener agua, regar cultivos y como otras rutas comerciales. Vamos con el artículo 48 de esta carta, que señala lo siguiente: todas las malas costumbres concernientes a bosques, conejeras, guardabosques y conejeros, sheriffs y sus empleados, ríos y sus guardianes, serán sujetas inmediatamente a una investigación en cada condado por 12 caballeros del mismo condado, elegidos por las personas de más crédito en el mismo y sobre juramento, de modo que jamás vuelvan a ser restablecidas, de modo que nosotros tengamos conocimiento de ello, o nuestro juez si no estuviésemos en Inglaterra. ¿Qué son estas malas costumbres que habla el artículo? Se refiere a prácticas abusivas, injustas o ilegales impuestas por guardabosques y conejeros, que eran los controladores de caza. Las malas prácticas de los sheriffs, sus funcionarios empleados, guardianes de río que regulaban el uso de cursos de agua. Estas malas costumbres podían ser exacciones ilegales, cobranzas arbitrarias, prohibiciones abusivas, el uso de violencia o imposición de penas sin juicio. ¿Qué ordena el artículo? Que se investiguen estas prácticas localmente en cada condado
por 12 caballeros del mismo condado, elegidos por personas de más crédito, más honorables o respetadas, y actuando bajo juramento, es decir, con responsabilidad y legitimidad. ¿Cuál era el objetivo de la investigación? Eliminar definitivamente esas malas prácticas, impedir que se restablezcan en el futuro e informar al rey o a su juez principal, el Chief Justiciar, si el rey no se encontraba en Inglaterra. Vamos entonces con el artículo 49. Fíjense cómo ya vamos avanzando cada vez más en esta carta magna. Y dice: nos dejaremos libres inmediatamente todos los rehenes y prendas que nos han dado nuestros súbditos ingleses como seguridades para mantener la paz y prestarnos fiel servicio. ¿Qué eran los rehenes y prendas? Rehenes humanos, o sea, personas, a menudo hijos, familiares o allegados de nobles, entregadas al rey para garantizar lealtad, cumplimiento de pactos, pagos o como forma de coacción política. Prendas, bienes muebles o inmuebles entregados en garantía real, a veces confiscados bajo amenaza de guerra o represión. Yo creo que más que inmuebles debiera ser bienes muebles, porque son los bienes muebles los que se prendan. Estas garantías se usaban para evitar rebeliones, forzar tributos o servicios, castigar a familias enteras por actos de un miembro. La finalidad, restablecer la paz y confianza entre el rey y sus súbditos, luego del conflicto que llevó a la redacción de la Carta Magna, poner fin a la práctica del secuestro político encubierto, establecer el principio de que el poder no puede retener personas ni propiedades sin causa legal ni proceso previo, debido proceso. Alcance se refiere solo a súbditos ingleses. Más adelante otros artículos tratarán el caso de extranjeros. La liberación debe ser inmediata sin condiciones adicionales e implica esto una especie de amnistía práctica para los involucrados en el conflicto del monarca. Vamos finalmente al artículo 50. No finalmente porque son más de 60 artículos, pero ya estamos en el 50. Dice: removeremos de nuestros alguacilazgos a los parientes de Gerardo de Atíes, de modo que en lo futuro ellos no tengan ningún alguacilazgo en Inglaterra. Removeremos también a Engelardo de Sigony, Andrés, Pedro y Guión de Canceles, Guión de Sigonis, Godofredo de Martín y sus hermanos Felipe Marc y sus hermanos, y a su sobrino Godofredo y a toda su comitiva. Tenemos que empezar primero, ¿qué es un alguacilazgo? Es el cargo de alguacil, es decir, jefe de una jurisdicción territorial o castillo con poderes administrativos, judiciales y militares. En los tiempos de Juan Sin Tierra, muchos de estos cargos fueron entregados por favoritismo real, especialmente a extranjeros normandos o gascones, que oprimían a la población local. ¿Qué reclama este artículo entonces? Que se remuevan sus cargos. Los parientes de Gerardo de Atíes, un favorito francés del rey. Y tendríamos que decir también que Gerardo de Atíes era un francés. Era un hombre del norte de Francia y tenía un vínculo con el rey. Fue uno de los más cercanos aliados militares y administrativos de Juan Sin Tierra. Familiares suyos fueron nombrados como alguaciles o castellanos en diversos lugares. ¿Y el motivo de su remoción? Bueno, abuso de poder, favoritismo real y por ser considerado extranjero invasor. Engelardo de Sigony o Engelard de Sigogné también era de origen francés, de la región de Touraine. El cargo era castellano de Rochester, que era una fortaleza clave. Fue acusado de dureza extrema y lealtad incondicional al rey, incluso durante el sitio de Rochester en 1215. Era cuñado de Gerardo de Atíes y parte del mismo grupo de favoritos franceses, ¿ya? Se menciona un Andrés, un Pedro y Guión de Canceles. También son franceses vinculados a Gerardo de Atíes. Tenían diversos roles militares y judiciales en Inglaterra por nombramiento real, y por su carácter foráneo y su papel en la administración represiva del rey fueron rechazados. Guión de Sigony, probablemente otro miembro de la familia de Sigogné, como Engelardo, quizás hermano o primo.
Fue algo así lo administrador real impuesto por el rey en alguna región inglesa. Godofredo de Martin y sus hermanos. Tiene una identidad muy poco clara, pero se trataría de una familia extranjera en la entourage real. Ocuparon cargos de custodia de castillos o administración de justicia bajo el rey Juan, sospechosos de corrupción o abuso del poder. Felipe Marc y sus hermanos, probablemente francés o flamenco, tenía el cargo de sheriff de Nottinghamshire y Derbyshire, uno de los más temidos. Es señalado en crónicas como corrupto, brutal y arbitrario. Aparece como una inspiración histórica para el sheriff de Nottingham de las leyendas de Robin Hood. Sus hermanos y sobrinos Godofredo también ocuparon cargos similares. De hecho, Godofredo era el miembro más joven de la familia Mark y también estaba implicado en la administración real, considerando parte del círculo represivo. ¿Y por qué se los menciona exclusivamente? Es raro que una ley, que una disposición señale a personas específicamente. Por lo menos uno quizás no lo va a encontrar en un texto legal moderno. Pero bueno, se les menciona porque fueron impuestos por el rey en cargos claves sin consultar a los varones, y esta carta es para los varones. Eran considerados extranjeros sin vínculo legítimo con Inglaterra. Se los acusaba de abuso, corrupción, represión y nepotismo. Entonces el artículo exige su remoción inmediata y definitiva y les prohíbe volver a ocupar cargos de alguaciles en el reino. Vamos con el artículo siguiente, que es este artículo 51. Y tan pronto como se restablezca la paz, enviaremos fuera del reino a todos los soldados extranjeros, ballesteros, estipendiarios, que han venido con sus caballos y armas en perjuicio de nuestro pueblo. ¿Qué tipo de menciona esta cláusula entonces? Soldados extranjeros, combatientes traídos del continente, especialmente de Normandía, Bretaña, Poitou, Flandes y otros feudos franceses. Los ballesteros, que eran tropas armadas con ballestas, muy temidas por su precisión y capacidad de atravesar armaduras. Los estipendiarios, que eran soldados mercenarios pagados, que combatían a sueldo sin lealtad al reino ni a su pueblo. ¿Y por qué los varones exigieron su expulsión? Porque Juan sin tierra los usaba como fuerza de ocupación, ajena a la legalidad inglesa. Y esos extranjeros no tenían vínculos de lealtad con los habitantes del reino y actuaban con brutalidad y saqueo. Representaban una amenaza directa al equilibrio feudal, ya que el rey podía usarlos para ignorar o aplastar a los nobles y sus derechos. Condición tan pronto como se restablezca la paz. El artículo no exige su expulsión inmediata, sino cuando el conflicto entre el rey y los varones termine. Y esto revela una voluntad de reconciliación, pero también una cláusula de seguridad. No permitir que el monarca mantenga una fuerza militar extranjera dentro del país una vez resuelta la disputa. Entonces, ¿qué hay aquí? ¿Qué principios modernos podemos encontrar aquí? La soberanía nacional. Solo fuerzas nacionales deben garantizar la seguridad interna, no esto que hacía Juan sin tierra, que era pagar a mercenarios. Prohibición de intervención extranjera. No se permite el uso de tropas extranjeras contra el pueblo. Vamos entonces con el artículo 52. Este artículo sí es muchísimo más extenso, muchachos. De hecho, ahora yo creo que se vienen los artículos más extensos. Fíjense. Si alguno, sin previo juicio legal de sus pares, ha sido desposeído o privado por nos de sus tierras, castillos, libertades o derechos, se lo restituiremos inmediatamente, y si sobre este punto se suscitare alguna disputa, sea decidida la materia por los 25 varones aquí adelante mencionados para la conservación de la paz. En cuanto a todas las cosas de que alguna persona haya sido desposeída o privada sin el juicio legal de sus pares, ya sea por el rey Enrique, nuestro padre, o nuestro hermano, el rey Ricardo, y que nos tenemos en nuestras manos, o son poseídas por otros, y que nosotros estamos obligados a sanear, tendremos un plazo por el término usualmente concedido a los cruzados, excepto por aquellas cosas sobre que tenemos pleito pendiente, o respecto de las cuales se ha hecho una investigación por nuestra orden, antes de que emprendiéramos la cruzada.
Pero cuando regresemos de nuestra peregrinación, o si no la llevásemos a cabo, inmediatamente haremos que se administre plena justicia en ellos. Vamos a ver entonces de qué va este artículo. Hay una reparación de expropiaciones sin juicio. Establece que todas las privaciones de bienes deben revertirse si no hubo juicio legal, es decir, sin sentencia judicial ni debido proceso. Particularmente relevante en el caso de castillos, tierras feudales y privilegios jurisdiccionales. Reconocimiento de actos injustos de reyes anteriores. El artículo no se refiere solo a Juan sin tierra, sino también a Enrique II, es decir, su padre, y Ricardo I, que es su hermano. Se reconoce que estos monarcas también cometieron abusos y que el actual rey está obligado a corregirlos si tiene poder para ello. Plazo especial por la cruzada. Juan planeaba emprender una cruzada y la ley medieval concedía a los cruzados ciertos plazos de gracia. Por lo tanto, si emprende la cruzada, tendrá un plazo dilatado para restituir bienes, pero si no parte o regresa, debe ejecutar las restituciones de inmediato. El mecanismo de resolución de disputas son los 25 varones. Si surge disputa sobre la restitución, decide un grupo de 25 varones garantes de la Carta Magna. Y este grupo era el núcleo del mecanismo de control sobre el rey, y su inclusión aquí fortalece la idea de justicia supervisada por pares. ¿Qué principios modernos podemos ver en este artículo de la Carta Magna? Principalmente el que ya hemos mencionado, el debido proceso legal. Nadie puede ser privado de sus bienes sin un juicio previamente establecido. Reparación de actos arbitrarios del Estado. El rey debe restituir lo inmediatamente tomado. Juez natural, nuevamente, y resolución imparcial. Las disputas deben decidirlas los pares, antecesores del jurado o juez independiente. Vamos con el artículo 53 de esta Carta Magna de 1215. Dice: el mismo plazo tendremos para abrir al uso común los bosques que nuestro padre Enrique y nuestro hermano Ricardo han plantado, y para la guarda de las tierras que están en feudo de otro, de la misma manera que nos hemos gozado de estas guardas por razón de feudo dependiente de nos por servicio de caballero, y para las abadías fundadas en feudo que no sea nuestro, a las cuales el señor del feudo pretende tener derecho, y cuando volvamos de nuestra peregrinación o en caso de que no la llevemos a cabo, inmediatamente haremos justicia a todos los que reclamen en estas materias. Entonces, hay tres materias específicas. O sea, en primer lugar, los bosques plantados por Enrique II y Ricardo I. El rey se compromete a reabrir el uso común de los bosques de sus predecesores, que estos habían cerrado o forestaron injustamente. Esta forestación restringía el acceso a la leña, la caza y pastos, afectando severamente a los habitantes rurales. Se concede el mismo plazo que a los cruzados para cumplir con esta restitución. Y este punto complementa el artículo 47 de esta misma carta, que ya ordenaba excluir del bosque real las tierras forestadas durante el reino de Juan. Las guardias de tierras feudales ajenas. El rey había ejercido custodia de guardias pertenecientes a otros señores feudales, especialmente cuando los herederos eran menores. Se reconoce que esa práctica debe terminar cuando no le corresponde legalmente al rey y se compromete a hacer justicia. El patronato sobre abadíos fundadas en feudos ajenos. Se refiere a abadías que se encuentran en tierras no pertenecientes al rey y sobre las cuales el señor del feudo reclama derecho de patronato. El rey reconoce que puede haber usurpado ese derecho y promete restituirlo tras su cruzada o inmediatamente si no la realiza. Vamos con el artículo 54. Ningún hombre será aprisionado o tomado en virtud de demanda de una mujer por la muerte de cualquier otro hombre que no sea su marido. En el siglo XIII, las mujeres eran consideradas sujetas a tutela legal de su padre, marido o tutor. En general no podían iniciar acciones judiciales por sí solas, salvo en ciertos casos, cuando eran viudas, cuando defendían su dote o propiedad personal, o en este caso cuando su marido era asesinado.
Prohibición. Una mujer no puede causar, este es el contenido del artículo, una mujer no puede causar el arresto de un hombre por homicidio si la víctima no era su esposo. Excepción. Sí puede hacerlo en el caso del asesinato de su marido, pues se considera una afectación directa a su estatus y seguridad personal. ¿Y por qué se establece esta limitación? Para evitar abusos o denuncias infundadas en tiempos donde el sistema legal podía ser usado como venganza o presión personal. Porque se asumía que la mujer no era parte legítima en casos donde no tenía una relación jurídica directa con la víctima. También refleja una estructura obviamente patriarcal donde el poder legal de la mujer dependía de su rol familiar. Vamos con el artículo 55 de esta Carta Magna, que dice: todas las multas injustas e ilegales y todas las penas pecuniarias impuestas injustamente y contra la ley del país serán perdonadas enteramente, o si no se dejarán a la decisión de los 25 varones aquí adelante mencionados para la conservación de la paz, o la mayoría de ellos, junto con dicho Esteban, arzobispo de Canterbury, si puede hallarse presente, y otros a quienes él juzgue convenientemente asociar, y si él no puede estar presente, seguirá el negocio sin embargo sin él. Pero con tal que si uno o más de los 25 varones fueren demandantes de la misma causa, sean puestos a un lado en lo que concierne a este negocio particular, y otros sean escogidos en su lugar de los dichos 25 y juramentados por el resto para decidir la materia. Vamos viendo entonces. Este artículo se refiere a las multas impuestas sin base legal, o sea, sin ley o juicio válido. Penas pecuniarias contrarias a la ley del país, es decir, impuestas por abuso de poder sin procedimiento justo o con fines de coacción política. En tiempos del rey Juan era común imponer multas excesivas por razones fiscales, castigar económicamente a los varones y opositores políticos, o usar las multas como herramienta de represión y enriquecimiento real. Se ofrecen dos vías entonces para esta solución: perdón total, una amnistía directa, o revisión por parte de los 25 varones garantes de la Carta Magna. También se menciona una intervención del arzobispo de Canterbury. Se menciona a Esteban Langton, figura clave en la redacción de la Carta Magna. Si está presente, él puede intervenir y nombrar asistentes para asegurar legitimidad y moralidad cristiana. Si no está presente, el procedimiento continúa igual, asegurando que la justicia no dependa de una sola persona. Si uno o más de 25 varones son parte interesada en el caso, es decir, son demandantes, deben ser reemplazados temporalmente. Se elige a otros de entre los mismos 25 quienes deben actuar bajo juramento asegurando imparcialidad. Aquí se introduce entonces un mecanismo temprano de recusación y reemplazo por conflictos de interés. Sigamos entonces con el artículo 56. Si nos hubiésemos despojado o desposeído a algún habitante de Gales de algunas tierras, libertades u otras cosas, sin el juicio legal de sus padres, les serán inmediatamente restituidas. Y si se suscita disputa alguna sobre este punto, la materia será determinada en las fronteras por el juicio de sus pares, por tenencia en Inglaterra, según la ley de Inglaterra, por tenencia en Gales, según la ley de Gales, por tenencia en las fronteras, según la ley de fronteras. Los habitantes de Gales harán lo mismo con nos y con nuestros súbditos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el reconocimiento del derecho al debido proceso para los galeses. El artículo exige que si el rey ha desposeído a habitantes de Gales de tierras, libertades u otras posesiones sin juicio, esas cosas deben ser restituidas inmediatamente. Es una aplicación del principio del artículo 39 de esta carta. Es decir, nadie puede ser privado de bienes sin juicio legal. Si hay disputa, se debe decidir en Inglaterra conforme a la ley inglesa, en Gales conforme a la ley galesa, en las fronteras, las marchas galesas, conforme a la ley de las fronteras, una especie de derecho mixto o consuetudinario de la zona limítrofe. Esto implica un reconocimiento limitado de la autonomía jurídica de Gales, al menos para resolver disputas territoriales o feudales. El artículo también indica que los galeses deben aplicar el mismo trato al rey y a los súbditos ingleses cuando haya despojos en sentido contrario.
También está el debido proceso acá, como principio moderno. Nadie puede ser despojado sin juicio, incluso si no es súbdito inglés. Vamos con el artículo 57 de esta Carta Magna. ¿Qué nos dice el artículo 57? Por lo concerniente a todas aquellas cosas de que cualquier habitante de Gales haya sido despojado o privado, sin el juicio legal de sus pares, por el rey Enrique nuestro padre, o por nuestro hermano el rey Ricardo, y que se hallan en nuestras manos, o son poseídas por otros, con la obligación de nuestra parte de saneárselas, tendremos un plazo por el tiempo generalmente concedido a los cruzados, excepto respecto de aquellas cosas acerca de las cuales hay un pleito pendiente o sobre que se haya hecho una investigación por nuestra orden antes de que emprendamos la cruzada. Empero, cuando regresemos de ella o si permanecemos en el país y no llevamos a cabo nuestra peregrinación, les haremos inmediatamente plena justicia según las leyes de Gales y de las otras partes arriba mencionadas. Entonces, hay un reconocimiento de despojos pasados por parte de la corona. El rey admite que su padre y su hermano despojaron ilegalmente a habitantes de Gales de tierras, derechos y bienes sin juicio legal. Se compromete a restituirlos o repararlos siempre que estén en sus manos actualmente o en manos de terceros, pero que él deba sanear, por ejemplo, por haber autorizado la apropiación o heredado la posesión legítima. Hay un plazo de gracia por motivo de cruzada. Si Juan parte a la cruzada, peregrinación a Tierra Santa, se le concede el plazo usual concedido a los cruzados para posponer el cumplimiento de sus deberes judiciales. Sin embargo, si no parte o si regresa, debe hacer justicia de inmediato. Al igual que en el artículo anterior, se reafirma que la restitución debe hacerse conforme a la ley propia de Gales o de las fronteras. Se respeta así lo que se conoce como el pluralismo jurídico y la idea de que cada pueblo debe ser juzgado y respetado conforme a sus propias normas consuetudinarias. Vamos entonces con el artículo 58 de esta Carta Magna de 1215. Despediremos sin tardanza al hijo de Llywelyn y a todos los rehenes de Gales y los libraremos de los compromisos que habían contraído con nos para la conservación de la paz. ¿Quién era este Llywelyn que menciona la carta? Llywelyn ap Lorwerth, también conocido como Llywelyn el Grande, fue príncipe de Gwynedd y uno de los líderes más poderosos de Gales en el siglo XIII. Estuvo en el conflicto con Juan sin tierra, pero llegó a acuerdos de paz que incluyeron la entrega de rehenes, entre ellos su hijo Dafydd ap Llywelyn, como garantía de cumplimiento. ¿Quiénes eran los rehenes en este contexto? Los rehenes eran personas normalmente hijos o familiares de nobles, entregados al rey como garantía de cumplimiento de tratados, lealtad política, pago de tributos o fidelidad militar. Esta práctica era común pero injusta y peligrosa, ya que estos rehenes podían ser retenidos indefinidamente o incluso ejecutados si el acuerdo era roto. Y el contenido de este artículo, bueno, exclama la liberación inmediata del hijo de Llywelyn y de todos los rehenes galeses, anulación de los compromisos forzados que se habían hecho bajo coacción para asegurar la paz. Este acto es una forma de restituir confianza y reconocer la autonomía y dignidad de Gales. Vamos entonces al artículo 59, como vamos avanzando en esta Carta Magna, que cada vez está más interesante. Dice el artículo 59, trataremos con Alejandro, rey de los escoceses, acerca de la restitución de sus hermanas y rehenes y derechos y libertades, en la misma forma y manera que lo haremos con nuestros varones de Inglaterra, a menos que por obligaciones contraídas con nos, por su finado padre Guillermo, último rey de los escoceses, deba ser de otra manera. Y esto se dejará a la determinación de sus pares en nuestra corte. Entonces hay un contexto político. El rey Alejandro II de Escocia era joven en 1215 y había sucedido a su padre Guillermo I el León. Durante el reinado de Guillermo, Escocia quedó parcialmente sometida a Inglaterra tras la firma del Tratado de Falaise en 1174, que impuso duras condiciones e incluyendo entrega de rehenes, obligaciones de vasallaje al rey inglés y limitaciones a la independencia escocesa.
se compromete a tratar con Alejandro de Escocia en materia de restitución de sus hermanas, probablemente retenidas como rehenes o piezas diplomáticas para asegurar la sumisión de Escocia, rehenes escoceses en poder del rey inglés, derechos y libertades del reino de Escocia que habían sido suprimidos. Se indica que se hará en igualdad de condiciones que con los varones ingleses, lo que supone un reconocimiento parcial de dignidad soberana, aplicación del principio de equidad y justicia feudal. No obstante, el artículo aclara que si existiesen obligaciones legales válidas asumidas por Guillermo I con el rey Juan, éstas podrían modificar el alcance de la restitución. En caso de disputa, se resuelve por el juicio de sus pares en la corte del rey, es decir, otros nobles o reyes que sean considerados sus iguales. Aquí se aplica nuevamente el principio del juez natural y juicio entre pares, fundamental en el derecho feudal. Vamos entonces con el artículo, finalmente el artículo 60. Ahora sí que podemos decir que ya estamos cerca del fin de esta Carta Magna de 1215. Dice, todas las dichas costumbres y libertades que han sido concedidas para ser poseídas en nuestro reino, en cuanto corresponde a nos para con nuestro pueblo, todos nuestros súbditos, así eclesiásticos como legos, las observarán en cuanto les concierne respecto a sus dependientes. Esta cláusula establece que las libertades y costumbres protegidas en la Carta Magna, como el debido proceso, la no confiscación sin juicio, la proporcionalidad, etc., no obligan al rey, sino también a los nobles y eclesiásticos. En relación con las personas bajo su autoridad o dependencia, vasallos, siervos, campesinos, clérigos inferiores, también. Esto representa una generalización del principio de justicia, impidiendo que los señores feudales o la iglesia reproduzcan los mismos abusos que se critican al rey. Si el rey está obligado a actuar conforme a la ley, entonces los súbditos del rey también deben hacerlo. Es una forma de establecer que las garantías no son privilegios entre iguales, sino obligaciones transversales de justicia de toda la pirámide feudal. Aunque en la práctica esto no significa igualdad ante la ley, porque los serbios seguían sujetos al dominio de sus señores, sí era una limitación jurídica importante, porque los señores no podían multar, arrestar ni despojar arbitrariamente a sus dependientes si esas acciones estaban prohibidas al rey. Tampoco podían crear tributos o penas sin costumbre o ley. Entonces aquí, principios modernos, universalidad de los derechos. Las libertades no se aplican solo al soberano, sino a todos los niveles de poder. Hay una extensión del debido proceso a todos los niveles, porque nadie puede aplicar penas ni privar derechos sin juicio previo, ni siquiera los señores feudales o eclesiásticos. Vamos entonces con el artículo 61, que es bastante más largo, muchachos. Dice este artículo 61, y por cuanto para honra de Dios y reforma de nuestro reino y para aquietar la discordia que ha surgido entre nos y nuestros varones, hemos concedido todas las cosas antedichas, queriendo hacerlas firmes y duraderas, damos y concedemos a nuestros súbditos la siguiente seguridad, a saber, que los varones elijan 25 varones del reino que ellos crean conveniente, quienes cuidarán con todo su poder de poseer y observar y hacer que se observen la paz y libertades que les hemos concedido y que confirmamos por nuestra presente carta. De manera que si nuestro juez, nuestros alguaciles o cualquiera de nuestros empleados faltaren en algún caso a la ejecución de ellas para con alguna persona o infringieren alguno de estos artículos de paz y seguridad, y se notifica el delito a 4 varones elegidos de entre los 25 arriba mencionados, los dichos 4 varones se dirigirán a nos o a nuestro juez. Si estuviésemos fuera del reino y poniendo de manifiesto el agravio, pedirán que sea reparado, sin tardanza, y si no fuere reparado por nos, o si por acaso nos estuviésemos fuera del reino y no fuese reparado por nuestro juez, dentro de 40 días, contados desde el día en que se notificó a nos o a nuestro juez o justiciero, si estuviésemos fuera del reino los 4 varones dichos, pondréis la causa ante el resto de los 25 varones, y dichos 25 varones, junto con la comunidad de todo el reino, nos embargarán y afligirán de todas las maneras posibles, a saber, embargando nuestros castillos, tierras, posesiones, y en todas otras maneras que puedan, hasta que el agravio sea reparado a su satisfacción.
salva siempre sin daño de nuestra propia persona y las personas de nuestra esposa e hijos, y cuando el agravio sea reparado, seremos obedecidos como antes por todos nuestros súbditos, y toda persona, quien quiera que sea en el reino, puede jurar que obedecerá las órdenes de los 25 varones antedichos en ejecución de las cosas que acaban de expresar, y que nos apremiará junto con ellos hasta lo último de su poder, y damos pública y amplia libertad a cualquiera para que se les preste ese juramento, y jamás impediremos a ninguna persona que lo preste. Este artículo 61 es sin duda entonces, muchachos, el corazón político y constitucional del documento. Establece por primera vez en la historia europea un mecanismo institucional de control del poder real mediante la creación de un comité de los famosos 25 varones que hemos estado hablando, que actúan como garante de la carta, con facultades coercitivas si el rey o sus funcionarios infringen lo pactado. Este artículo es conocido de hecho como la cláusula de seguridad, el Security Clause, y fue una novedad radical en su tiempo. Entonces, ¿por qué? Se crea un órgano de control feudal. Se institucionaliza un mecanismo para obligar al rey a cumplir la ley. Se trata de una forma rudimentaria de poder colegiado y constitucional. No es un parlamento, pero sí es una fuerza de oposición organizada y legitimada. Pueden actuar judicial y militarmente contra el rey si hay violación de la carta. Están legitimados por toda la comunidad del reino. Son antecedentes de control constitucional, acción popular o colectiva y la idea de que el pueblo puede resistir al poder ilegítimo. El poder de los varones, eso sí, tiene límites claros. No pueden dañar al rey ni a su esposa ni a sus hijos. Deben cesar toda acción una vez que el agravio sea reparado. Y se establece un equilibrio. Autoridad real sí, pero sujeta a la ley y a la reparación del daño. Cualquier persona del reino puede jurar obediencia a los 25 varones. Esto democratiza el control del poder. No se trata solo de una disputa entre nobles, sino de un pacto colectivo del reino. Anticipa también el principio de que la soberanía reside en el pueblo organizado. Entonces aquí, ¿qué principio moderno podemos ver? El Estado de Derecho. El rey queda sujeto al cumplimiento de normas garantizadas por un órgano externo. Hay un control de poder político, porque un cuerpo colegiado puede investigar y sancionar violaciones constitucionales. Hay una acción colectiva de reparación, donde la comunidad puede movilizarse para exigir el cumplimiento del pacto. Ahí está el artículo 61. Vamos con el artículo 62, que yo creo, en mi opinión, es el más largo. Es el más largo de toda la Carta Magna. Vamos con él. Y si alguno de nuestros súbditos no prestaren por su propio acuerdo el juramento de unirse a los 25 varones para apremiarnos y afligirnos, daremos orden para que se les haga prestar el juramento referido. Y si alguno de los 25 varones muriese o saliese fuera del reino, o de cualquier modo se hallase impedido de poner las dichas cosas en ejecución, el resto de los 25 varones puede elegir otro en su lugar, a su discreción, el cual será juramentado de la misma manera que los demás. En todas las cosas que están a cargo de los 25 varones, si cuando se hallaren reunidos no pudiesen convenirse en la decisión de alguna materia, o algunos de ellos no pudiesen o no quisiesen asistir siendo convocados, todo lo que se acuerde por la mayoría de los que se hallen presentes será reputado firme y valedero, como si todos los 25 hubiesen dado su consentimiento. Y los dichos 25 jurarán que todas las premisas antedichas serán fielmente observadas por ellos y que las harán observar con todo su poder. Y no procuraremos por nosotros mismos o por otros cosa alguna por la cual alguna de estas concesiones y libertades sean revocadas o disminuidas, y si tal cosa se obtuviese sea nula y de ningún valor, ni nos haremos uso de ella por nos mismos o por algún otro. Y toda la mala voluntad, ira y rencores que han surgido entre nos y nuestros súbditos, eclesiásticos y legos, desde que estallaron al principio las disensiones entre nosotros, las remitimos y perdonamos plenamente. Además, todas las transgresiones ocasionadas por las dichas disensiones desde la Pascua en el año 15 de nuestro reinado hasta la restauración de la paz y tranquilidad,
Por las presentes las perdonamos a todas, de eclesiásticos y legos, en cuanto está en nuestro poder. Hemos además concedídole nuestras letras patentes testimoniales de Esteban, Lord Arzobispo de Canterbury, de Enrique, Lord Arzobispo de Dublín, y de los obispos antedichos, tal como del maestre Pandolfo, para seguridad de estas concesiones. Entonces, este artículo 62 es una cláusula de cierre y consolidación que fortalece la validez, permanencia y operatividad del sistema de control del poder establecido en el artículo anterior. Entonces aquí hay un fortalecimiento, obviamente, del poder de los 5 varones. Si algún súbdito se niega a jurar apoyo, el rey lo obligará a hacerlo, y esto refuerza la autoridad efectiva de los varones y su capacidad de acción. Se establece un mecanismo de reemplazo automático por mayoría garantizando la continuidad del comité. Se legitima la toma de decisiones por mayoría, aunque no estén todos los varones presentes. Y el rey declara que no intentará anular ni disminuir ninguna de las concesiones. Y si lo hace, cualquier acto será nulo y sin valor, incluso si logra apoyo externo posterior. Esto es un claro reconocimiento de la supremacía del pacto jurídico por sobre el poder del rey. Se perdonan todos los delitos, infracciones y agravios cometidos durante la rebelión y la guerra civil. Esto es una amnistía general, como pueden ver. Se incluye a eclesiásticos y legos, lo que afirma la dimensión pacificadora de la carta. Es una medida reconciliadora que busca cerrar heridas y restaurar el orden bajo una nueva legalidad compartida. La presencia de Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, y Enrique de Dublín, otros obispos, y el legado papal de Pandolfo, sirve para avalar moral y religiosamente el compromiso del rey, dar seguridad documental y pública mediante las patentes y dotar de una dimensión espiritual jurídica al pacto. Y vamos ya con el último artículo de esta Carta Magna, que es el 63. Por tanto, queremos y ordenamos firmemente que la Iglesia de Inglaterra sea libre y que todos los hombres en nuestro reino tengan y posean todas las antedichas libertades, derechos y concesiones, verdadera y pacíficamente, y libre y quietamente, plena y totalmente, para sí mismos y sus herederos, de nos y nuestros herederos en todas las cosas y lugares como queda dicha. Se presta también juramento por parte nuestra y por parte de los varones que todas las cosas antedichas serán fiel y sinceramente observadas de buena fe y sin mala intención. Dado bajo nuestra firma, en presencia de los testigos arriba mencionados y muchos otros, en el campo llamado Runnymede, entre Windsor y Staines, el 15 de junio del año 17 de nuestro reinado. ¿Qué tenemos aquí? Se confirma la libertad eclesiástica. Se refuerza lo dispuesto en el artículo primero, donde se garantizaba que la Iglesia de Inglaterra sería libre, especialmente en lo relativo a la elección de obispos sin intervención real, la no sujeción al poder político en cuestiones espirituales. Se afirma que las libertades deben aplicarse a todos los hombres del reino, varones, caballeros, comerciantes, campesinos libres, para ellos y sus herederos, es decir, se trata de derechos transmisibles, en todos los lugares del reino sin excepción, frente al rey y sus descendientes, es decir, el compromiso es perpetuo, y el rey y los varones se juran mutuamente observar la carta de manera fiel, sincera, de buena fe, sin mala intención, sin malo ingenio. Y esto no es una mera promesa en el mundo medieval, el juramento tenía una fuerza legal, religiosa y moral. El acto se realizó en Runnymede, en un campo neutral entre las fuerzas del rey y los varones. La fecha, como habíamos dicho, es el 15 de junio de 2015, día fundacional del constitucionalismo inglés. La mención de testigos, obispos, arzobispos, nobles, enviados papales, le da autoridad pública y legal. Hay una garantía universal de derechos. Todos los hombres del reino los poseen plena y pacíficamente. La transmisibilidad, porque también se da a los herederos, no es una cuestión circunstancial. Y el Estado laico con respecto a la libertad religiosa. Se afirma la independencia de la Iglesia del poder político. Así hemos terminado entonces, muchachos, la Carta Magna de 1215. Se promulga esta carta. En 1218 este documento recibe el nombre de Magna Carta. Y hoy se venera como un documento democrático, fundacional de la democracia. Pero la verdad es que cuando se promulgó este documento era un contrato conservador
destinado sobre todo a proteger los derechos de los varones frente a los excesos reales. Si bien hablamos de mucha gente, si bien tenía cuestiones garantistas universales, esencialmente esto era para calmar a los varones, ¿ya? De hecho, los varones sabían que de alguna forma el rey Juan no aceptaría la carta, y ahí, como lo dice en el capítulo 61, se estipulaba que si el rey rompía el acuerdo tendría que rendir cuentas ante un comité de los 25 varones. Entonces Juan no podía aceptar semejante afrenta a su autoridad, y en agosto logró que el Papa emitiera una bula, que es un decreto público la bula, que le permitía revocar la carta. Y esto desencadenó la primera guerra de los varones, en la que un grupo de estos, apoyados por un ejército francés, se alzó contra el rey. Al morir Juan en octubre de 1216, su heredero Enrique III tenía solo 9 años y no estaba en condiciones de desafiar a los varones como había hecho Juan sin tierra. La mayoría de los varones sublevados volvieron discretamente al bando del gobierno y en 1217 la rebelión había terminado. La carta fue promulgada de nuevo en 1216 al acceder Enrique III al trono y otra vez en 1218 cuando fue llamada la Magna Carta. Y esta redacción cambió en 1225, donde se ampliaban las protecciones legales. Todos los hombres libres a todos los hombres se cambió uno de los artículos. No ofrecía la misma protección que la de 1215 a la mujer, por ejemplo, aunque algunos han argumentado que por entonces hombres era sinónimo de personas. La versión de 1225 se consideró la definitiva y se incorporó a la legislación, lo que marcó la transición de los derechos que se conocían como el common law, leyes derivadas de resoluciones anteriores, al derecho estatutario. Y esto habría sido confirmado por Eduardo I en la nueva promulgación de 1297. Y en el siglo XIII también se vio una consolidación legal en el common law, tras despejar el camino Ranulfo de Glanville, donde este jurisconsulto, que nació en el año 1112, tenía como propósito tratar de estudiar la Carta Magna y escribió un tratado muy importante que es el De Legibus et Consuetudinibus Angliae, atribuido al clérigo y sacrista Enrique de Bracton, quien desarrolló la cuestión alrededor de 1235. Y aquí se incluía uno de los conceptos muy importantes en el derecho, que es el mens rea, la mente culpable o la intención criminal. En años posteriores, por ejemplo, en 1331, bajo Eduardo III, las leyes de los 6 estatutos ampliaron la protección ofrecida por la Carta Magna, donde incluían enunciados explícitos del derecho a no sufrir confiscación de bienes. En 1368, el derecho de todos los hombres acusados al debido proceso legal. También se vio nacer una especie de democracia parlamentaria. Claro, porque el derecho del rey a nombrar a quienes quisieras para el Consejo Real de Administración y consejeros se fue erosionando. Con el tiempo se produjo otra revuelta de varones contra el rey Enrique III, donde se suscitaron las provisiones de Oxford que componían al gobierno en manos de un comité de 15 varones y un parlamento, compuesto en gran parte por nobles. Convocado 3 veces al año, el sistema duró poco, pero la revuelta de 1264, liderada por Simón de Montfort, la Segunda Guerra de los Varones, condujo a la convocatoria en 1265 del primer parlamento, en el que no solo estaba representada la élite adinerada, sino también el pueblo, al incluir a 2 burgueses que eran representantes de cada población grande, y también a 2 caballeros. En el siglo XIV, este órgano ejercía sus derechos al amparo del capítulo 12 de la Carta Magna, interpretando como que el rey no podía recaudar impuestos sin acuerdo previo del Parlamento. Ahora bien, al siglo siguiente la Carta empezó a perder influencia con el refuerzo de la monarquía por parte de los Tudor, y en el siglo XVII sirvió como un escudo eficaz de los derechos parlamentarios frente al poder de los reyes, durante las guerras civiles inglesas que resultaron en la ejecución de Carlos I y el exilio de Carlos II y el gobierno de Cromwell. A fines del siglo XVIII
como defensa frente a la tiranía real, la Carta Magna halló eco entre los colonos norteamericanos en su lucha por la independencia. La redacción de la Constitución de 1787 y de la posterior Carta de Derechos refleja la influencia de los límites impuestos al poder arbitrario que resuena hoy en día en esta Carta Magna de más de 500 años antes. La Gran Bretaña del siglo XIX, ya en esos años, digamos en ese siglo, ya había sido absolutamente obsoleta la Carta Magna. A partir de 1828 la mayoría de sus artículos fueron eliminados, derogados totalmente. Solo 4 capítulos siguen en vigor. El primero sobre las libertades de la Iglesia inglesa, el capítulo 13 sobre los privilegios de la ciudad de Londres y los capítulos 39 y 40 sobre el derecho a un juicio conforme a derecho y la prohibición de las confiscaciones arbitrarias por parte de la corona. La Carta Magna aún se percibe hoy como una piedra angular de los derechos legales británicos y como un punto de inflexión en el gobierno constitucional y los derechos humanos. Y es tanto así que incluso en nuestra legislación se ven representados esos derechos. Sobre todo, muchachos, yo creo que el principio del debido proceso es absolutamente importante en la Carta Magna de 1215. Nosotros lo tenemos en nuestra Constitución Política de la República, aparece en otras leyes, en tratados internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo. Es absolutamente importante este tratado y resuena hasta el día de hoy. Con sus matices, con todo lo que pudiera parecer como de sentido común dentro de la carta. Se están exigiendo cosas que la verdad hoy en día tenemos sin ningún problema. Pero el precio de tener esas cosas es la inspiración de aquellos hombres, de aquellas mujeres también, que colaboraron y contribuyeron al pensamiento. Los dejo invitados entonces al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y al grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.